Muy bien. Bien, todo tranqui. Todo tranqui. Renovada yo. Ay, sí, ahora Bienvenida. vamos a recordar. Tenemos a Nuri que volvió. Bienvenida a la Argentina, Nuri. Extrañamos, Nuri. Bienvenida al país. Tiene hasta otra tonada. Sí. Ya se le pegó. ¿Cómo están chingones? Hijos de la chingada, diría. Sí, sí. Güey. Güey. Qué lindo, qué lindo. Los qué lindo. frijoles que comí, todo. Qué lindo. Ya nos vas a contar ahora en un minuto. Bueno, chicas, voy a presentarnos de nuevo. Hace mucho que no nos presentamos. Si bien ya nos recontra conocen, vamos a... Bueno, yo acá también, reincorporando, miércoles, volviendo a la vida. Ahora que no estoy haciendo Date Cuenta, es como que, viste, empiezo con reinas. Después ya viene toda la radio. Somos las principales. Mira, estamos acá. Te captamos. Hoy abrimos la semana, ¿no? Porque, claro, somos las primeras. Después vienen Hacerse Cargo, viene el arte de vivir. Bueno, después los chicos de Dando Cátedra. Pero abrimos la semana ahora. Somos como las... Re, sí. Está bueno que comience la semana un miércoles. No está mal, Debería, ¿eh? ¿no? Empezar un Lindo. Estaría bueno. Sí. Tomen nota. Claro, sí. Gobernadores encargados. Bueno, Mínimo martes. Bien, Tienen que ser mínimo. 4 días laborables nada más. Bueno, ¿viste? Tres, Hay un montón tres o cuatro. hay un montón de trabajos que son 4x3, 3x4. Muchísimos. Sí. Es que no son rotativos, pero son así. Igual que las vacaciones, para mí se tendría que trabajar de marzo a noviembre. Diciembre no. Claro. Enero no. ¿Vacaciones de invierno para qué? Claro, y febrero tampoco. Cortame menos, o sea, claro. No, pará, tendría que ser de marzo a junio. No, Julio no. Cambiemos el almanaque, por favor. Y de agosto a noviembre. Diciembre, ¿quién quiere trabajar en diciembre? Escucha. No, es muy compli diciembre. ¿Y enero? Para mí, justo hoy vamos a hablar mucho de esto, de fin de año. Sí, es como... Muchas ¿Qué veces es uno eso? quiere trabajar, pero es un embole. Tranquilos, ¿Quién me tranquilos está con tirando? fin de está año. ahí? ¿Un aguantá fue eso? No sé. Bueno, escuchen, a todos los que están del otro lado, ya saben que esto es Reinas de Copas, @reinas_de_copas en Instagram. En YouTube es, somos yo en no me Improts miro. TV. Ok, chicas, se escucha todo lo que están hablando. Corraste el micrófono. Nos estamos despertando, esperen. Perdón. Sale por... Esto de tener Ay, me muero. la tele ahí mirándonos es un tema. Yo no me Prefiero miro. mirarme. Yo le digo, yo no me miro. No se miren la cámara yo no que queda más lindo incluso. Y aparte las miro a ustedes. Ahí va. Claro. @Improts TV, ok. En Instagram, en YouTube, en Twitch, en todas las redes sociales somos @Improts TV, ok. Tenemos un WhatsApp. En ese WhatsApp nos pueden mandar un audio también. Cortito, gente, no se emocionen. 10, 15 segundos, 20, como mucho. O pueden llamar, después vemos. Pero es 11 3887 8362. 11 3887 8362. Lo tienen acá arriba. Chiquichín, acá, por acá arriba. Es el WhatsApp de Improts, que nos pueden escribir, mandar lo que sea. También estamos leyendo todos los comentarios. Buen día, nos pueden saludar, nos pueden contar desde dónde nos ven. Nosotros estamos en Berazategui, pero sabemos que nos ven y nos escuchan de todos lados. Así que queremos saber desde dónde nos están escuchando. Somos internacionales. Somos International. Y las reinas, que somos nosotras, las reinas de copas, que ya hemos contado el primer día por qué. Somos 4 loquitas que estamos acá haciendo un programa de streaming, queriendo ayudarnos entre nosotras y compartir con ustedes un poco esta nueva mirada, esta mirada distinta, esta forma de ver el mundo por ahí no tan tradicional o no tanto a lo que estamos acostumbrados cuando prendemos la tele por ahí, ¿no? O cuando nos ponemos a escuchar la radio. Obviamente que hay un montón de personas que piensan como nosotras, que sientan como nosotras, que vibran como nosotras, y por eso también estamos haciendo esto. Pero nuestra idea es ayudarnos a dar ese saltito de la 3D a la 5D, a este mundo más espiritual, a esta mirada distinta de mundo. Integrador, ¿no? Integrador. Y bueno, y somos Romy, yo soy Romy Atencio, @diosaalmica en Instagram. Tengo acá a mi derecha, que por ahí la ven a la izquierda en la pantalla, pero está a la derecha. Estamos al revés. Estamos al revés. Tengo a Dai, que es @al... Está por cambiar el Instagram. Estoy igual, por cambiar pero el Instagram. Por lo Viste, pronto va son a ser el momentos mismo, ¿no? Sí, por momentos sí. ¿Con tu nombre va a ser? Va a ser sí, le voy a poner mi Bien, nombre. bien. Ahora Sí. es Son arroba... momentos, alcielo.espacio. Bien, pero va a ser por ahí distinto. Sí, en breve. Bueno, va a tener al cielo contanos, también, pero va a Dai, tener ¿cómo Dai. Hacelo estás? acá. Lo hago ya, porque esto es en vivo. Yo lo hice en vivo el otro día. Muy bien, Sí. porque es la Ahora motivación. vamos a hablar de eso, que es una novedad de las reinas. Esa. Sí. La que no tenía redes. Pero quedó re bien, Mariel Sin Redes, me encantó. Sí. Sí. Tenía redes de... Pero ya les dije que es más de Teo que mía. Claro. O sea, no, No puedo vale. compartir. Claro, No vale. Es privada. No, tal cual.
Bueno, Es Dai, verdad, ¿cómo es estás? Muy bien. A pesar de que me acosté para mí tardísimo, pues yo me suelo acostar a las 9:30, 10 de la noche, a esa hora estoy durmiendo, pero me acosté a la 1:30 de la mañana, así Ay, que para mi mí vida. era... Me sentí una loca bárbara, porque ayer fui a ensayar con los chicos que les conté la semana pasada que empezamos a... Me introduje, digamos, me incluí en su banda, así que ayer fui a ensayar y muy feliz, me acosté a esa hora y me levanté muy feliz para venir al programa, o sea, me parece, si te fuera motivó. que, claro, me remotivó, venir es como, bueno, me levanté contenta, así que me parece que es una buena combinación, ir martes porque el miércoles me voy a levantar feliz por estar Tengo con un ustedes. motivo para levantarme. Sí, qué importante, ¿no? Algún día tendríamos que hacer un programa de propósito de vida. Sí. Tengámoslo Ay. ahí. Miércoles que viene, por ¿Y ahí. cómo se siente diferente realmente los días y las mañanas cuando uno tiene un propósito que lo motiva y cuando no lo está encontrando? Ujú. Es totalmente diferente porque, bueno, creo que yo he experimentado ambas y me imagino que todos la hemos pasado. Bueno, vos Así que- vos sos un caso para hablar de eso y hablar qué pasa cuando estamos sin propósito, como ¿no? En los espacios mentales en los que caemos, Sí. cuando encontramos el propósito, cómo nos cambia, ¿no? Totalmente, cuando nos perdemos en ese propósito, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? También es, bueno, aprender a vivir esa transición, ¿no? Porque a veces uno quiere ya tener la respuesta, ya saber hacia qué rumbo tiene que ir, cuál es el camino, y a veces es necesario madurar ciertas cosas y dar ese tiempo de espera. A veces es necesario, que no estamos acostumbrados porque claramente la sociedad en la que vivimos y esta 3D no conoce de espera. Ya tengo que ver qué es, a dónde está, ¿no? Y en realidad en los procesos no es así. Yo igual me siento súper orgullosa de estar en esta 3D porque siento que lo difícil, o sea, el aprendizaje más fuerte, más power lo estoy dando estando en esta 3D. Ah, si yo claramente. estuviera ahora sentada en una montaña sola meditando, ya está, es fácil. Así cualquiera. Sí, hay que agradecer. Por eso yo siempre insisto con el agradecer. Claro. De que estamos acá y que estamos aprendiendo. Tal cual. De lo bueno, de lo malo, si no... Tal Aparte cual. sería aburrido también. Y yo creo Tenemos que, que sí. ver el lado alegre. Yo me imagino, positivo. siempre digo, no, bueno, esta es la última vida que vengo, voy a tratar de aprender todo. Y ya me imagino que me voy y digo, quiero volver otra vez! Ya me imagino. Sí, no, yo ya me tengo muy imagino. claro que no es ni en Pepe la última vida. que te- No, claramente al ritmo que voy no es la última, claramente, pero bueno. Me voy a estar entusiasmada por volver, eso es lo peor. Nos encontraremos. Claro que sí, ya nos habremos encontrado. Olvídate. ¿O no? Para mí y que estamos, sí. yo Sí. por lo menos creo que sí nos ¿Por qué no nos encontramos en cruza otro el lugar? destino mejor? por karma. Oh, Yo- ya está. Encontrémonos en México en la playa, Sí. chicas. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué Pero Es que el karma tiene que ver con eso. claro, aunque ya sí, nos toca, ¿no? También. bueno, todas estamos como en esto de los registros, ¿no? Nosotros tenemos un vínculo álmico entre nosotras. Claro. Nos unió una escuela, una comunidad, una intención de una educación mejor para nuestros hijos y de plantar como también semillas fuertes para que esa escuela pueda prosperar y trabajar en equipo para que quede para otros niños. Es un re lindo propósito y así nos conocimos, pero en Sí. realidad nos dimos cuenta que tenemos muchas más cosas en común y que podemos, bueno, nada, hacer proyectos como este, independientemente de lo que nos ha convocado inicialmente, que es la educación de nuestros hijos, que nos parece tan importante justamente, ¿no? Vernos como almas. Claro. Pero aparte en esto del propósito personal, también como empieza a tener un rol tan fundamental el encontrarse con otros que estén en la- acompañen en este camino. Aunque Claro. bueno, el propósito, digamos, o el camino de Es cada uno individual. es individual. Ujú. Venimos solos al mundo, dicen, y nos iremos solos, aunque yo creo que Eso. siempre estamos muy asistidos. Nos van a Pero, acompañar. pero cómo vamos encontrando a otras personas que hacen que ese camino sea muchísimo más rico. Es individual, pero lo ponemos al servicio. Y Claro. al ponerlo al servicio hay un otro. Ahí aparece el otro. Pero pará, me encanta Ay, lo que Dios. estamos hablando. Sí, Bueno, que llamen y nos ayuden también pará, desde el otro tal lado. cual, si tienen o no tienen propósito, cómo se Claro. sienten. Pero antes quiero seguir, vamos a seguir. Bueno, Dai, ¿algo más para contar sobre vos que quieras sumar? Que en ya este no sé. momento, en Bueno. este momento, no, Está hablamos bien, bastante. Listo, después lo otro, el miércoles que viene nos presenta. Bueno, y a la derecha de Dai hay una silla vacía y después, que va a venir nuestra invitada, como todos los miércoles son las que vengan, está Nuri, @nuri.roldán. Nuri, que vino de vacaciones. Estuviste un montón, ¿cuánto? 3 miércoles afuera, ¿no? ¿Trajiste ¿O no? tequila? ¿O 2? No traje tequila. Nada trajiste para compartir. Claro. La verdad que Para nosotros desayunar. querían, ¿viste? Queríamos desayunar acá con un poquito de Sabes que sal. nosotros somos medio... Limón y fui- sal. El limón y sal. Bueno, estoy re contenta de estar acá y justamente lo que me pasaba antes cuando yo trabajaba en relación de dependencia
me pasaba que volvía de vacaciones y me deprimía. Ya los últimos días la pasaba mal. Los últimos días de vacaciones ya sabiendo que tenías que volver a trabajar. Como Claro, los domingos durísimo. que sabés que es el Los lunes. domingos que... Domingo a las 7 de la tarde, chicos. Domingo qué a las difícil. 7 de la tarde, momento difícil. Sí, muy difícil. De hecho, bueno, hay estadísticas Sí, tal cual. de suicidios, digamos, que se dan los domingos. Como que hay como un mayor porcentaje de terrible. personas que Sí, toman sí. esa decisión los domingos. Sí. Como diciembre, decía Nachito hoy. Y bueno, diciembre también es heavy. Uy, Pero ya vamos a bueno, hablar de no eso. quiero tampoco condicionar con mis palabras, ¿no? O sea, Claro. es heavy porque la energía está fuerte. Pero bueno, no, en principio, como estoy bien, estoy contenta, estoy agradecida. Porque justamente lo que me encanta de esta etapa de mi vida es volver. Iba a decir, No- ¿nos extrañaste? Sí. Sinceramente puedes decir que no, ¿eh? Sinceramente, como allá era el horario, eran 2 horas antes, la verdad es que no me daba para poner YouTube Muy a temprano. a No, las está bien. 7. Claro. Pero sí, estaba como contenta con nuestros proyectos, con mi vida en general y tenía ganas de volver a mis rutinas. Hoy hice una meditación cortita, 15 minutos en el pasto, caminando, con un mantra. Ordené un poco mi casa así como medio así nomás, pero dije, la prioridad va a ser la meditación, no importa la casa. Y es que sí. Y sí, un poquito como que ordené más o menos, pero dije, ese rato lo tengo que tener. Mi ducha fría. También esto, agradecer la cama en la que duermo. Me encanta mi cama. Ay, qué La lindo. extrañé. ¿Viste? Qué Yo me linda llevo la la almohada sábana. cuando me voy. Ay, Me encanta taparme con la sábana. Ayer era para taparse. Sí, sí, sí. Entonces, como que esas cositas le dan como un condimento a la vida. Y bueno, eso es lo que agradezco un montón. Hoy estoy en un lugar en donde, en un momento de mi vida en donde puedo volver de vacaciones contenta, porque estoy haciendo lo que me gusta hacer y también sí, hay responsabilidades, hay obligaciones, hay problemas, no soy la excepción a la regla y hay cosas que me estresan y me siguen estresando, pero bueno, voy a poner el foco en lo que sí, ¿no? ¿Qué está en mis manos? Esa meditación cortita. Hay 1000 cosas que podía hacer, pero pude priorizar eso. Entonces, lo agradezco, lo valoro y aparte venir acá, de hecho, me desperté a la noche porque Lila me despertó y me costó dormirme y pensaba en el tema de hoy y como que ya me agarró como esa cosita de ansiedad y también como Ese vértigo, me da el vértigo ternurita. de antes de arrancar. Digo, es algo lindo, es por algo lindo, más allá de que, bueno, podría haber dormido un poco mejor y un poco más porque ese tiempo que me llevó la mente. Vieron, ustedes no son de Friends, ¿no? Para. Yo sí. No, Cierto. yo de los Simpsons, No, está bien, perdón. no iba a contar algo de un capítulo que Bueno, pero la Chandler- gente capaz que sí. Bueno, el capítulo que Chandler no puede dormir, se pasa toda la noche sin dormir porque tiene una junta súper importante al día siguiente y cuenta esto. Me estaba por dormir y de repente decía, bueno, me duermo ahora, tengo 5 horas para dormir. Bueno, me duermo ahora, duermo 4 horas. Y así estuvo llegar a junta recansado. Como No. Entonces en la junta, que era re importante, él sabía que era re importante, lo mandan a vivir a Tulsa y el chabón dice que sí porque estaba dormido. No. Me puede pasar eso. Sí, claramente a Mariel le podría La pasar. importancia de sí, sí, descansar. sí. La Ah. importancia del descanso, eso también, ¿no? Como decía también con Dai, yo soy del club de las 9:30 también. Ayer yo me dormí 9:30 y también son horarios que a mí me sientan bien. Así yo al otro día respondo, yo soy muy diurna. Así Aparte que vi estadísticas, estamos con las estadísticas, que el horario para dormirse el mejor es antes de las 10 de la noche. sí. Sí, sí, sí. 10 de la Hay todo noche. un tema ahí que... Sí. Hay que cenar antes que se Y hay que se cenar vaya el temprano. sol. Y viste como en Estados Yo ceno Unidos a que te 7:30. cenan a las 7, sí. Sí, Sí. sí, Y yo sé, sí. eso sí lo respeto. Ayer nos fuimos a dormir tarde, pero no sé qué pasa. Ay, O sea, ¿qué pasó que todos estuvimos? Bueno, pero, a ver. pero en diciembre también todo se... Sí. En diciembre también todo se No estira, sé, ¿viste? Éramos 7:30 y Los Clarita días. se puso a armar la mesa de estación en su habitación. Yo pensé que se iba a dormir. Cuando me voy a mirar a las 10 de la noche estaba con la estrellita, Qué con el tierna. caminito. ¿Sabes qué edad también se está poniendo a jugar después? Bueno, quiero pintar, quiero hacer... No, mi amor, ya es hora de dormir. Sí, pero Teo se pone yo, con el telar ahora. yo creo Claro, que no pero será en silencio, Yo porque... pienso que está durmiendo, pues ya se va a dormir, ¿viste? Le cuento un cuento y se va a dormir. Y no. Y no, estaba jugando. Digo yo, ¿será también porque en esta época empiezan a alargarse los días? Ya se Sí. siente esa Y cosa el de... solcito. Eso Dan ganas de influye, me estar. parece que Hay el que día oscurecer la largo. casa. Yo empiezo a cerrar las persianas.
Yo volví Ya a es dar... hora de dormir. Claro. Ayer volví a dar clase, cosa que también le agradecí a mis alumnas por estar, por venir, por recordarme qué es lo importante para mí, Claro. ¿no? Volver a como a centrarme en ese momento que soy como canal y estoy guiando a los demás, me estoy recordando a mí misma qué necesito, qué quiero, y me apasiona y lo amo. Y dije, nunca voy a dejar de hacer encuentros presenciales. Como que Ay. dije, lo virtual está re bueno, pero lo presencial no lo dejo No. por nada. Será una combinación de cosas, ¿no? Como para poder también generar más prosperidad. Hay cosas que también está bueno como combinar. Pero bueno, como que vine así como, ¡ay! Como agarré al perro, le di tantos besos. Canelito. ¿Cómo se lo tomó Canelo? Al principio, las fotitos que me mandaban tenía una cara de triste, el Sí, gordo. viste que se les renota a los perros la tristeza. Es increíble. Y creo que después zafó, lo vi más gordo también. Le agarró así angustia que- oral. le agarró- O capaz que el que la cuidó, si hubiera sido yo, te lo hubiera Ay, ¿te lo sobrealimentado. cuidaron? ¿Te fueron a cuidar a tu casa? Sí. Dejamos todo como bien organizado. Y bueno, vino mi mamá, que lo ama el perro. Ay, muy bien. Así que le dio un montón de amor, lo hizo entrar, dice que dormían juntos la siesta. Ah. Y eso como que yo sé que le hace bien a él, le hace bien a mi mamá. Me Y encanta. después, bueno, también me organicé con una chica que es quien nos ayuda en mi casa, que la amo y que realmente delego un montón de cosas de la casa en ella y con nada, como con mucha confianza. Y bueno, ella se encargó de como de cosas bien puntuales porque si no, no me puedo ir. Claro. Claro, y no. Bueno, bienvenida entonces. Muchas Bienvenida, Nuri. gracias. Ahora nos vamos a meter de lleno con todos los temas de fin de año que ya estuvimos cada una trayendo. Y tenemos a Mariel a la derecha Ahora. de Nuri, que tiene redes ahora. Entonces, Esa. La novedad. Así Mariel, que- arroba Mariel sin redes, ¿no? Pueden ver todo lo Amo. que publiqué. Ah, una publicación. Pero pará, es de ayer. Una publicación. ¿Saben lo que tendríamos que hacer? Mariel sin redes. Un mini curso de redes. Sí, chicas, yo lo necesito. Hay que tener aparte tiempo para No, ¿quién lo daría? No tengo tiempo tampoco para No, las yo lo redes. doy, yo se los doy. Vamos. Pero pará, yo quiero ser como Romy, que está en el auto, está en cualquier cosa y te clava un video. ¿Cómo haces, Romy? Es increíble. Paro en el Espontaneidad. semáforo, qué Claro, sé Es yo. increíble. Pero no me alcanza el día a mí. Chicas, yo ayer pensaba que en esto de fin de año, no es el fin de año solamente, es el día que no alcanzan las horas, como que están cortitas. Eso Es que quiero, dicen quiero que se investigar eso. Sí. Igual, sí, hay una. Como hay que Dicen que se 16 aceleró el horas. tiempo, Se chicas. aceleró Y el yo, tiempo, pero la yo clave creo para que es el ser verdad. humano, que yo lo estoy detectando ahora y estoy como sorprendida, no lo puedo creer, es cuando salís de la línea de tiempo. Claro. Ahí me está pasando ahora. Hoy Sí. me levanté 7 menos 5. Dije, no, ya está. Me traen a Luciano, un compañerito de Fran, a las 7 y 5. No hay manera que yo pueda estar lista en 10 minutos. Dejé el teléfono, o sea, ni lo miré. Me levanté, me fui a bañar, todo. Como que dije, no voy a pensar en la hora. No pensé en la hora, salí, tardé 2 minutos. O sea, no sé, me bañé rapidísimo sin bañarme rápido. ¿Viste cuando me cambié todo, estaba Sí, lista? sí, sí. ¿Con atención plena en la En ducha atención o lo plena. que venía Tiempo. después? Bueno, yo Se hago ganó el eso, yo no tiempo, miro la claro, hora, porque sí. ya miro, si miro la hora pierdo el tiempo, pero Claro, no, entonces bien. cuando la miro, ya que digo, bueno, a ver qué pasó, ya es la hora de ir a buscar al pequeño, ya se me pasó la mañana o lo que sea. Claro. Bueno, ayer me pasó es al que pasa revés. igual, mirando, o sea, no Ayer mirando, me pasó chao. al revés. Era de Fran salía a la 1 Corre el tiempo. y a las 12 estaba en la escuela. Me equivoqué. Oh. Y Bueno. salí apurada, le digo, Fran, me tengo que ir a buscar a Fran, chau. Él tampoco se dio cuenta. Me dice, sí, chau, chau, chau. Estoy llegando a la escuela, lo llamo, le digo, vos te das cuenta que son las 12, ¿no? Y que Fran salía a la 1. Ay, chicas, un Bueno, y día ahí me te hace pasó toda eso. una hora para hacer un video. Estaba con Clara, que no he ido a la escuela. Ah, Igual un día me pasó Pobre. a la mañana eso, un domingo que tenía que ir a trabajar, salí el sábado, o sea, dormí 1 hora. Ah, no. Podrías haber dormido 2. Sí, llegué, trabajaba en una casa de deporte, llego, digo, qué raro que están todos los comercios cerrados, pero que llegué temprano, bueno. ¿Viste? Y ahí en ese tiempo no había celulares, había un locutorio, me acuerdo que estaba abierto. Me muero. Y le digo, discúlpame, ¿me decís la hora? Y eran, ponele, las 8. Y vos a las 10 Y yo- entrabas. No sé. No, a las 9, una hora Ah. después, pero ¿sabes lo que fue? Oh, te No, quedabas una dormida. hora. Dormí 1 hora más. Después me pasó al revés. Tenía que entrar a trabajar a la noche, a las 10, trabajar en una estación de servicio. Y me desperté a las 12 de la noche. Ay, Me habían tremendo. hecho un cambio de Qué horario, me acosté pesadilla. a dormir. Era una pesadilla porque Eso es me una desperté pesadilla. desesperada, ¿entendés? Porque nunca tuviste ese Trabajar tipo de de noche. pesadillas de que te levantas y se te hizo tarde, llegaste Sí, tarde. yo Yo tuve una siempre- época Va, así. un par de veces. Escuchaba a mis papás con la O ir tele que estaban descalza a algún hablando, lado. ¿viste? Y yo dije,
¿qué hora es? Ay, Mariel, ¿estás ahí? Sí. Mariel, ¿estás ahí? Nadie se había dado cuenta que yo estabas. durmiendo la siesta. No, tremendo. Pero pasa con los horarios, Pasa con trabajar los de horarios. noche es complicado. Sí, sí. La verdad que te cambia realmente. Hay gente que está acostumbrada, pero no sé Era qué tan joven, saludable era es. joven, era Bueno, pero joven. Marie, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, siempre estoy bien. Con sueño nada más, porque también me desvelé como ella, pero intentando meditar. Me senté a meditar a la 1 de la madrugada. Claro, un Tremendo. montón. Era un montón, Y María. porque, claro, se me pasó el día. Y bueno, dije, no, tengo que meditar. Me puse una meditación sentada así y habían pasado 20 minutos y Teo, ¡mamá! Y así que después me costó conciliar el sueño, porque yo en la meditación generalmente me quedo dormida. Claro. Está bueno y ahí. hoy me desperté a las 6 antes también. Claro. Qué raro. Y como que sí, se ve que estaba emocionada por venir. como Me caí de dijo la Noria. cama. Sí, sí, Bueno, a estaba veces cuando emocionada. también tenemos problemas como para conciliar el sueño, la meditación ayuda mucho, el ejercicio físico ayuda Sí, mucho. sí. Lo que pasa es que La hay que hacerlo. alimentación, ¿cuándo comí? Sí. Comí a las 11 de la noche, Y un no. chocolate. Y no. No, igual yo Coca. ceno temprano, a No. las 7. Anduve en bici ayer, llegué a Lo que pasa es que igual, viste que el ejercicio hay que hacerlo bastante antes de Yo lo hice a querer la dormir. mañana. Sí, Porque porque te libera. activa. Claro. No puedes ir a andar en bici a las 11 y pretender dormirte 11:30. No, es que yo parece que la meditación profunda también, cuando te la cortan, después cuesta conciliar Claro. el sueño. Ah, mira. Porque así estabas vas en- con los yo auriculares estaba- y ahí... sí. Es como cuando te despiertan de sobresalto. Exacto. Que después quedas como. Sí, el corazón a 1000, entonces ahí tenés como un cardio. Ay, Claro. claro, Entonces claro. no puede Claro. conciliar el sueño. Y después a la mañana ya empecé a ver la luz del sol. Ay, no. Ay, eso Sí, es los un pajaritos ya arrancan cada vez más Oh, temprano. ¿qué les pasa? Ayer 3:30 se despertó Lila y ya estaban. Qué Sí. lindo. Mi los vida, pajaritos. no sé cuáles son, pero van tranca. Y 4:30. Arriba. Si tenés Sí, un sí, gallo sí. cerca, olvídate, No a las tengo, 4 y me- media. No, Ay, por pero suerte qué no tengo. lindo los gallos. A mí me encanta escuchar los ¿Vos gallos. tenés No, gallo yo tenía, cerca? No, tenía mi vecina que le tuvimos que Ya pedir no. que lo saque porque era a las A 4 de la las 5, mañana. ¿no? Sopa no, hizo. 5. A las 4 de la mañana ya cantaba. Y Claro. es muy invasivo, o sea, es muy Sí. fuerte. Encima no le puedes decir gallo, callate. No, Claro, no le puedes hacer así. no. El gallo canta. Ese es su propósito, o sea, nadie le va a discutir el propósito al gallo, sino a la persona que lo tiene en un Claro. lugar donde vive con gente pegada. Claro, claro. Hay uno muy lejos que se escucha como muy a Ah, lo pero ese es lindo, ¿no? Porque yo El que estoy se escucha. cerca. Claro, el que se escucha de lejos. Sí, es lindo. Ya está, lo escucho cuando ya me desperté. Pero el gallo ya cuando sale el sol ya no canta más. Como que ya deja de cantar. Canta cuando está por salir el Claro. sol. O sea, que en Divino. verano te canta a las 4 de la mañana. Claro, en verano. Todavía es de noche, señor Gallo. Claro. Tremendo. Bueno, chicas, se viene fin de año. Recién estábamos hablando de eso. Estamos en diciembre ya. Voló Increíble. el año. Voló. Es increíble, ya pasó la luna nueva que hablamos la vez pasada, el gran portal que nos abrió los próximos 6 meses. Tremendo el portal que se abrió la semana pasada, el primero. Hoy es 4, ¿no? Sí, ya estamos en Hoy es 4. Hoy es 4. Increíble, estamos en el 4. Se viene un portal poderosísimo el 12, les quiero decir. El 12 del 12. es un Ah. portal impresionante todos los años. Que es un portal de manifestación. Así que si estamos, lo que hablemos hoy, lo que se esté moviendo, está bueno manifestarlo y ponerle intención el 12. Los portales lo que tiene es la carga numérica de la geometría sagrada. O sea, lo que ocurre en los portales en realidad tiene que ver con la carga numérica de la fecha. Nada más. Entonces, no, hacker, tiene que ver con eso. Entonces, el 12 del 12 es un reportal para todo lo que hablemos hoy, que vamos a estar hablando de lo que pasa en fin de año, de qué cosas recomendamos hacer, no hacer. Va a estar bueno tenerlo presente para esa fecha. Después nos vas a tirar algún tip, algún ritualito. Lo que está bueno es que por ahí compartamos. Mira, acá el hacker nos puso una encuesta. Estamos Yo tengo acá para compartir un consejito. con una encuesta de cómo vivís fin de año. ¿Estresado, en armonía o amo fin de año? Es un poco... A ver, hay otra encuesta pues para después, pero voten cómo viven fin de año, cómo viven diciembre, que ahora vamos a hablar un poquito de esa energía. Yo, por ejemplo, todos los fin de año armo un tablero de visión, que lo hago con una meditación, lo hago con muy a conciencia, y realmente se cumple. O sea, cuando vos lo usás al tablero, lo tenés en todos lados, es increíble cómo las cosas se van dando, se dan. Es como cuando las escribís, Sí, ¿las las escribís? escribís y las pones abajo de tu almohada. Cuando No tenés, justo ayer me preguntaba Lean si tenía proyectos o cosas pensadas para el año siguiente y yo le decía que no tanto, no tan profundo, pero ahora recuerdo que sí, a veces escribo las cosas que deseo manifestar y muchas de ellas, que las veces que las escribí, sí, gracias a Dios se pudieron cumplir.
Claro, porque también es lo que decíamos la otra vez, ¿no? El ponerle la acción, La acción, sí. a Y la o sea, fe. lo estás concretando, lo estás manifestando porque lo Sí. estás accionando. El secreto. Ahí está el libro del secreto. El Claro, secreto, qué Secreto. lindo Qué libro, lindo qué linda libro. película. Está la película Yo la también. tengo a la película Ah, la también, tengo era que re ver. fan. Hay dos películas en realidad, El secreto. La película más comercial Y el documental, y el ¿no? documental. La Sí. comercial también es re Ay, linda. no vi el documental, ¿dónde está? Venía con un libro, me parece. no sé dónde porque está. yo tenía el libro y el DVD. Debe estar igual ya. El DVD. Sí, ya DVD. El DVD. El cassette tenía. No, que no El quería VHS decir. tenía, el VHS. el Disquete. cassette. El disquete. Bueno, pero sí, claro, tiene una connotación, ¿no? Fin de año. Sí. Y bueno, nada, es como el otro día yendo a buscar a Lila, porque yo el miércoles pasado estuve, pero durmiendo porque llegué de Ah, porque madrugada. vos después te volvieron a ir. Claro. Claro. Llegué, estuve un día y medio y me fui. Y fui a buscar a Lila y me encontré con una mamá, con Sasa, con la... Sí. Y me como que decía que ahora como que se usa, ¿cómo estás? Y muy fin de año. Ah, sí. Frases. Sí, sí. Como que son frases que resumen, no dicen, pero dicen. A mí me mató estos días, claro, viendo por en las redes, qué sé yo, la cantidad de memes que hay de cómo llegás a fin de año. Eso Este, el saben- perrito matándose a Bueno, palo y de ¿saben ra, que pa, 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 pa. eso es programación? Sí, re. Bueno, yo no me di cuenta que era fin de año hasta que Romina Programación dijo, mental. preparemos un programa. Ya estamos en diciembre. Claro, dije. es programación. Increíble. ¿Cómo Bueno, fue? que es programación. te celebro. Porque si no lo decís, Te ¿viste? celebro que no te has dado cuenta. Estaba No. fuera del programa. Sí, lo que pasa es que yo, chicas, yo soy profesional de la salud, trabajo en discapacidad y para nosotros, los profesionales de la salud que trabajamos en discapacidad por obras sociales, fin de año, Te lo marca. Tenés que entregar los Claro, te lo marca. informes, hacer todos los informes, Bueno, como las 500.000 maestras. papeleos, Las maestras, claro, sí. es imposible no darse cuenta. Que porque fin de año, Claro, claro. yo hoy tengo que estar preparando lo del año que viene. Ya hace tiempo que vengo preparando lo del año que viene. Es un Entonces, acelere de las cosas. siempre. claro, y sí o sí tenés que Es la continuidad, tener lo digo como, yo. claro, tenés Es que la estar pensando ya en marzo o bueno, en este caso en enero, febrero, marzo, pero y que no te gane la ansiedad, pero que no te gane tampoco La pereza. porque ya lo Porque se decís, te viene ay, el falta un choclo". montón. Claro, Por es eso un digo tema, que un es cierre a laburar. Es un cierre de año, pero es una Y continuidad. tiene que ver con del las año profesiones anterior. también. Sí, es ¿no? una continuidad, pero Sí. muchos también lo sentimos o la gente lo ve como una nueva oportunidad. Por eso uno proyecta para el año próximo, Sí, porque es como- como, bueno, tengo esta nueva oportunidad de concretar lo que quiero, de cambiar mi vida, de tal aspecto mejorarlo, Sí, ojo ¿no? que también, bueno, fin de año astrológico es en marzo, Es verdad. ¿no? Astrológico. Por eso yo digo, ¿qué tiene que arrancar todo Claro, en marzo? En marzo el año arranca, astrológico sí. arranca el 21 de marzo con Aries. Nos Ayer- volvemos ayer me enteré con por qué Aries, arranca en otoño Aries. acá. Claro, arranca en Aries porque es el signo de mayor empuje, el de arranque. No soy una Ah, astróloga. con razón, la tenemos a Romy, lo tenemos a Nachito. Claro, somos Ateo, los que ateo. arrancamos. Ateíto. Bueno. ¿Cómo arrancamos en el Somos cumpleaños los de Teo? Bien. arrancadores. Qué Arrancamos lindo, bien. qué lindo. Se necesita Sí. alguien que arranque. Somos los arrancadores del año. Pasa primera. Pará, ayer le pregunté a Teo, le digo, a ver qué me va a contestar. Le digo, mira, mañana vamos a hacer un programa que vamos a hablar del cierre del año, que ya es fin de año. Fin de año es cuando ya se terminan las épocas de clase. Es como un fin, le digo, y empieza algo nuevo. Claro. ¿Vos cómo ves este momento? Y a la gente la veo enojada, Lo amo. apurada, pero hay gente que está Lo amo. positiva. Ay, mi Ya amor. está listo. Mañana vas a programa, le dije. Lo entendió la, todo. La percepción de La percepción, porque de quería los ver ojitos de que- ellos, ¿no? Con qué claro. ojitos ven, con Claro. con ese asombro. Bueno, es como algo que traemos mucho, ¿no? Cómo volver a esa mirada de asombro y además sin carga de, digamos, él tiene 7 años en este plano, pues su almita sabemos que es viejita seguro. Seguro. Pero Sin pero desde su experiencia, mirá qué mensajito, ¿no? Como No, que pero también- y aparte cómo puede captar desde su perspectiva Pues- la realidad, porque la realidad es todo lo que estamos realmente manifestando en nuestro Claro. rostro, en nuestra actitud, y capaz que uno piensa, no, estoy tratando, y en realidad lo que estás haciendo es estar cansado, estar malhumorado, estar, ¿no? Claro. Negativo. Sí, Ay, por eso, ayer chicas, lo yo que- me fui de viaje, fin de año. O sea, como que Muy bien. lo elegí muy bien porque aparte cumplo Hay también un gatito años. ahí. Ay, dice, les decimos feliz la año cara. nuevo. Ay, mi amor. La cara de traste. Y Mua, ayer, mua, mua. ayer les cuento que nos pasó algo lindo con él también, que lo llevé en bici a la escuela y yo me había puesto plata hacía frío ayer a la mañana en el buzo Sí. y se me cayó la plata. No. La agarré para comprar huevos porque quería desayunar y no tenía huevo. Dije, ya me pongo la Y se te plata acá cayó. y se me cayó, yo ni me enteré. O sea, en un momento así se me habrá caído en casa. Me había tocado, me tocaron bocina, ¿viste? Pero pensé que, no sé, un auto.
Esto fue en Bernal. Cuando estoy llegando ya a la estación de Quilmes, paro porque el auto adelante frenó en el semáforo. Y viene un señor corriendo, me dice, disculpa, estabas perdiendo plata por todos lados. Me dice, yo te toqué bocinas. Ay, mi O sea, vida. a la vuelta Me te siguió- enganchó. Encima, claro, pero me enganchó a la vuelta. No es que yo me fui contramano, ángel de la ¿entendés? guarda. Yo me fui contramano y después aparecí en la avenida. Y el señor apareció en la avenida también. Ángel de la guarda. Ángel de la guarda. Total. Dulce ¡Qué compañía. increíble! Dije yo. Sí, y me devolvió y no fue tanto, le decía, la plata, sino le digo, Teo, me emociona esto. Porque Claro. Sí. Es hermoso. Que alguien Qué se lindo tomó el tiempo de seguir, porque otro te seguir. toca bocina y te va y dice, bueno, ya Y está. me quedé parada esperando que pase de nuevo en la camioneta y le... Gracias, pero Ay, como sí. sorprendida Mis y alegre huevos. porque mis huevos. Porque la nobleza. Y le digo a Teo, ay, hay esperanza todavía. Sí, Claro que sí, Hay- claro que siempre sí. hay esperanza, siempre hay gente buena. Es que en O sea, no realidad- está todo perdido. Es que en realidad yo Es creo que- que la bondad es mayor que, Sí. que lo opuesto. Tiene menos Y prensa. es contagiosa Sí. también. Pero es ¿no? mucho Como mayor. que cuando uno ve sí. que otro está ayudando, eso también tiene que ver con con karma yoga. Si lo vamos al plano del yoga, karma yoga es ayudar, es hacer servicio, qué sé yo. Y la verdad es que es un aspecto que todos podemos como cultivar y que a la vez tiene como este efecto de decir, mira qué lindo, Qué este lindo, señor. me No alegró te el día, contagia, sí. te a digo. uno le, Sí. le dan ganas de poder retribuirle eso al universo. Sí, total. Quizás mañana, no sé, se me pincha la goma del auto. Bueno, a mí yo estoy muy asistida. A mí me viene Martiñano, me compra la goma. El otro día, Sí, vos estás otra asistiendo vez, igual, sí. caí en una villa en San Martín. Tucu, tra, tra, tra. Me subí, fui en contramano sin querer. Ah, En una calle que no estaba señalizada, pincho la goma. Esto pasó también hace como 3 años atrás. Y bueno, pinché la goma y ya el auto estaba se había roto todo. Tuve que parar el auto porque si avanzaba destruí se toda rompía la- todo. sí. Y había una tremenda villa y un lugar como si fuese una fábrica. Era un lugar de gente que trabajaba ahí, sí, no sí. sé qué empresa era. Y sale un chico en su descanso, o sea, y le comimos el tiempo de descanso y me cambió él la goma. muy Claro. bien. Yo no tenía idea cómo se hacía eso. Y salió justo que el descanso, que la ropa del trabajo que se ensuciaba, a mí me daba pena. Sí. Le quise pagar, no me quiso aceptar. No, No, es sí. que nadie que ayudara a otro aceptaría. No, No, y a mí te me pasó alegra, también de te no, que alegra no me que te quieran paguen. aceptar, sí, por cambiarme también. Una vez, bueno, la del Ángel de la Guarda la conté también acá, te cuenta, pero una vez tuve una en Libertador, cerca de la casa de mi mamá, un chico todo vestido de traje, se acerca así, me cambia, se manchó todo, no importa, Claro. era el mediodía, en las 2 de la tarde, no sé, todo, me imagino que habría salido a comer, no importa, le quise dar algo también, mira, disculpa, casi que se ofendió, ¿viste? Claro. Obvio, Sí. yo claro, no. Pero me salió del alma, como a vos por ahí, como, che, bueno, pero perdón, no sé cómo retribuirte. Claro. O sea, y sí, se ensució todo. Y no, la forma de retribución es devolver eso al universo en otras. Sí. Ya que estamos hablando de la película, como la película Cadena de Favores, ¿no? Ay, es re linda. Sí. Pero realmente es así, es ¿Vieron multiplicarlo. Por eso digo que sumando. en fin de año hay cosas lindas también. Hay un chico que Hay es un cosas- video, Claro que sí. Hay un video viral dando vueltas que, mira, si sabía de esto lo buscaba, pero es un chico que hace acciones bondadosas, es un señor en realidad argentino, y hay una que es muy viral que él paga el peaje del que viene atrás. No sé Ay, si lo vi, vieron. lo No, vi. no lo vi. Sí, lo hace Bueno. bastante. Claro, Sí. y va manejando, va pasando por los peajes, incluso pasó una vez por el de acá, por el de Hudson, de mi Ah, casa, paga y mirá. se le paga, que son peajes caros. Sí, Sí, le sí, pago sí. al de atrás. Pago el mío, o por ahí él tiene el tag, no sé, le frena y dice, le quiero pagar el peaje al auto que venga atrás, cualquiera. Ay, lo qué dejo pago. tierno. Ahí también es la confianza del que está en la cabina, ¿no? Porque Claro. ¿no? Claro. Estoy Se lo pagando. dejas ahí. Pero Uno- bueno, y te muestran cómo Cómo miremosle la reaccionan. cara al de atrás, claro, miremosle a ver cómo reacciona el de atrás, ¿no? Sí, como cuando los nenes, yo le decía a Teo, la gente va enojada en los autos, le digo, saludalas, ¿viste? Porque para ver Porque si es le verdad, cambiás. le cambia. Y el otro día en la autopista me pasó unos nenes, me pegaron hola en el vidrio Sí. y me hacían así, yo los saludaba y ellos re contentos. Bueno, Sí, a viste qué Fran- contentos a que- Si Fran no le les hago pasó. el piedra, papel o tijera. Es como cuando a los ibas, nenes. es como cuando ibas de excursión en la escuela. Ay, Ibas, me encanta. entonces el micro con todos Todos los niños, saludábamos. ¡ah! Pará, Y cuando te a Fran- saluda alguien, una emoción. Sí. A Fran le pasó que él saluda a veces con Greg, también le saluda, no sé. Y me dijo, otro día entrando a la Rueca ahí en Quilmes, yo saludé y un adolescente me dijo así, un adolescente me hizo Ah, angustia. Le van a pasar esas cosas. Claro, y yo, también, bueno, sí. mi amor, ya está, ese es un problema del adolescente, qué sé yo. Pero es hasta la mínima que
quizá Pero hay pasa. gente que no está acostumbrada. Subir al colectivo y saludar al chofer. sí, mínimo. No es una máquina el tipo, ¿viste? No. Es un Tal ser cual. Yo voy por humano. la Hola, calle- buen día, gracias, ¿cómo estás? Yo voy cantando Es un por la instinto calle. mamífero Y me miran a saludar. veces. Y Buen los día. perros se huelen, Claro. los gatitos se Pero ¿no les huelen, se huelen. pasa que van caminando? Yo voy caminando y voy cantando. Yo canto en voz alta. Y voy tarareando, voy cantando, no sé qué. Y la gente me mira pero se ríe. Es lindo. A mí me Te encanta. sonríe como... Se sonríe, como que, ay, va cantando, como Sí. que no le importa. Y Y eso es mismo re lindo. saludar, no debería ser algo raro saludar a un desconocido. No. Al Mirarlo contrario. con ojos, con sonrisa. Pero A mí eso me- pasa mucho, viste, en los pueblos, en lugares Y así. cuando Que vas voy por de ahí, vacaciones- hola, buen día, te saludan. Cuando Sí, no yo te saludo conocen, cuando te voy a los saludan. pueblos, saludo re contenta porque es como que me siento bien. Pero Claro, no, buen no día. debería ser raro. Quizás podemos tener un desafío de acá, al próximo miércoles saludemos Uy, dale. en la A ver calle. qué pasa. A ver qué Y reacciones después lo tenemos. contamos. Claro. Sí, Dale. Sí, sí. Pero Que lo haga la nada, ¿no? gente. El desafío de la Los que están de la escuchando ciudad. también lo pueden hacer y después nos llaman y nos cuentan cómo les fue. ¿Cómo le Igual fue? vieron que es más Sí, fácil conurbano. para mí, ¿no? Saludar, voy caminando por acá, yo por ahí te levanto la vista y te hago hola. Pero estás en Florida y 9 de julio y es estás tipo, imposible. hola, hola, No, hola, no, hola, hola, Claro. hola. Para todos. Cambio, Te cruzás cambio, con cambio, 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 cambio. Al que te dice 150.000 cambio le personas. salvas. Hola, buen día. Ese te va a prestar atención. Claro. Bueno, gente, estamos acá hablando de un poco de todo, pero veníamos con esto de fin de año, ¿no? Ujú. De cómo se siente fin de año. Sabemos que fin de año, como decía Dai, ¿no? A veces se cierra, determinadas profesiones nos piden cierre de determinadas cosas. En esta cultura y en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, perdón, el hemisferio norte, sí, termina el año gregoriano, o sea, llega 31 de diciembre, termina el año, pero el calendario escolar No. no termina en julio. Entonces, eso por ahí como que te afloja la carga, ¿no? Como que las maestras Porque- cierran en julio, Claro. vos como papá sabés que todas las vacaciones vienen ahí, en el verano, y en diciembre tenés solamente las fiestas para estresarte, digamos. Claro. No se te junta todo. Acá se te todo junto. Sí. Y aparte Claro. son 2 fiestas. Claro. Porque tenés sí, Navidad y a la semana tenés Año Nuevo. Entonces como que Claro. un continuo de 2 semanas de... Nah, y Claro, acción de tendríamos gracias también, que- que, ya que tienen se acción suele. de gracias. Pero bueno, hace Sí. poquito creo que fue el miércoles pasado, Claro, que que justo estuvimos acá. Celi Sí, Celi estuvimos acá. de las chicas del arte de vivir lo recordaba, me lo recordó a mí y es lindo porque es un momento más para que tenemos una oportunidad más para reflexionar y para agradecer la abundancia de la vida. Claro, Es que que yo creo nosotros que- no lo festejamos en octubre, No. por nuestra fecha de Acción de Gracias, digamos, Exacto, es sí. en octubre, sería en octubre, porque Acción de Gracias es ese momento donde los aborígenes, o sea, los colonos en realidad reciben a los aborígenes en una especie de... o sea, es histórico estadounidense, Acción de Gracias. Ah, En la película Los Locos Adams, no sé si la vieron, Merlina, la famosa Merlina. ¿En que la ahorita nueva tan de decís moda, vos? En la que es Cristina Ricci. Merlina, no, tan nueva no. Ya Cristina Ricci era niña, ahora ya es Ah, una sí, señora. sí, sí, sí. Angélica Houston era la tradicional de Sí, nuestra sí, época. sí, sí. Bueno, va a un campamento de verano, a un Sí. summer camp, y hacen la representación del Thanksgiving, de la Acción de Gracias, que por qué se come pavo y por cómo los colonos reciben a los indígenas. Y Merlina Es dice, yo voy verdad. a contar la verdadera historia. qué lindo. Aquí no hubo camaradería, aquí hubo sangre. Y empiezan a matar todo el campamento. Bueno, esa es la referencia histórica de por qué se celebra Thanksgiving. Que nosotros lo representamos el Día de la Raza, que en realidad mal dicho es el Día de la Diversidad. Ah, se le cambió el nombre, claro. El 12 de octubre. Ah, ¿viene a hacer eso? Claro. No, en realidad es el paralelo. El paralelo, El paralelo. a lo que fue, porque fueron distintas colonizaciones. Acá la colonización fue únicamente los hombres, vinieron hombres nada más, no vinieron mujeres, y por eso hubo cruza de razas, y por eso somos todos mestizos. Allá vinieron las familias a colonizar, eran los colonos. Entonces no hubo cruza con los aborígenes, no hubo nada de cruza, era como que venía hombre, mujer, familia a colonizar. La Acción de Gracias lo que conmemora es, bueno, vamos a recibir a la gente que está, o sea, los aborígenes, o sea, eso es lo que se conmemoró. Lo que dice Merlina es que no fue No así. fue así, fue claramente. Matamos a todos, nos peleamos entre todos. Y sí, claramente. Claro, es Pero mucho... Y sí, en es realidad el sí. agradecimiento de los colonos por habernos prestado la tierra donde vamos a habitar y a criar nuestra familia. mi amor. Bueno, ponele Claro. que las prestaron. Se sacrificaron. Tenemos un mensaje. Ian60. Muy bueno el programa, chicas. Me sumo al desafío. Sería como el club de la pelea, pero a la inversa. Claro. Es Lean, es Ay, Leandro. Lean, Ian Lean. 60, bien, Lean. Muy buena Besitos. la comparación. Qué buena película El Club de la Pelea. Muy buena. No la vi. Tenés que verla. Che, tenemos que hacer sección No sé si la podría ver películas y Leandro, analizarlas. Leandro por ahí
Conozco que Él podrían es un hacer. re cinéfilo, re puede Estaba- hacer un sí, programa. Yo le decía, encanta el cine, yo le decía encanta verle la la música. verle la lado B a la digo, También. la intención quinta Sí. D de las películas, pero sí. Estaría lindo. Sí, estaría bueno. Hablando de la quinta D, el otro día me puse a escuchar a Matías Di Stefano porque lo escuché fan. hace muchos años. Yo lo Entonces escucho un dije, montón. voy a escucharlo de nuevo porque está con esto que hace mucho. O sea, yo le iba a escuchar hablar de los pleyadianos. Es que él es recordador. Claro, como es recordado, entonces digo, voy a escuchar. Y en una parte dice que la quinta D, o sea, la estamos vibrando, ¿no? Ujú. Que, o sea, no es, claro, yo entendía como que se saltaba la quinta D de energía, pero en realidad, si vamos a la quinta D, morimos. Claro. O sea, que la vamos a estar vibrando acá Estamos a vibrando otro todo el nivel. tiempo. Estás en la quinta Claro. D cuando estás en gracia, por ejemplo. Exacto, sí. Cuando estás en esos Eso. momentos de gracia donde decís, estoy en ese momento donde me siento Sí. agradecida, que no siento que me molestan las cosas que los otros me Exacto. dicen. Ah, en esos Sí. pequeños instantes estás Sí. en la quinta D. Sí, Estás sí. vibrando Y en la cuando te quinta vas, D. claro. Es estar en gracia. Si estás 100% en gracia, ya no O sea, estás en cuando este estamos plano. 100%. Claro, exacto. Eso es lo No que vamos a dices. estar. Así que no voy a estar 100%. Es imposible estar 100% Deme vino. en gracia. Claro, quiero estar acá, enojada, con el mundo. No, pero no hace Ah, falta pero que te ¿qué? enojes para no, No, estar en no, gracia. ya sé, o sea, puedes ya ser una sé. persona que no se enoja, que ya trascendió, que no juzga. Para seguir aprendiendo. Yo quiero seguir aprendiendo acá. Pero no puedes Por ahora. esa sensación de todo el día estoy en gracia porque todo es como Y no, me viene, no ay, se chicas, puede. yo no puedo, me viene todo el tiempo Friends. Tengo que hacer un Qué bueno, no se pero puede, la verdad no es que se sí, puede. muchas personas, hay mucha Otro día cosita fui a- de color, fui mucha a conocer perlita ahí a una para... Ay, yo soy así clienta, con los Simpson, perdón. una diosa álmica que se recibió, que la fui a conocer, que me hizo un señalador a Oh. Pau, te amo, en bronce, grabado diosa álmica. Ah, Qué no. hermoso. La fui a conocer bien Berizo, la fui a conocer en persona porque Qué fueron lindo. meses de proceso, me invitó a la casa, llego a la casa, atrás de la puerta, como si fuera en el marco de la puerta, tiene en Friends, los fanáticos de Friends es muy conocidos, tener el marco de la casa de Mónica, que es un marquito amarillo, lo tenía ahí, digo, ya está, con esta persona puedo hablar. Soy de amiga, Friends, ya soy amiga, puedo- pero- porque me viene todo el tiempo. Ay, yo nunca la vi. No, yo no la vi tampoco. Yo la vi cientos millones de veces. Igual no soy. Sí, no. Bueno, pero qué buena, ¿no? Como esa info de la vibración, ¿no? Que uno está en la frecuencia vibratoria que emite, ¿no? Claro. Y cómo eso también está bueno porque es como el paso a la realidad que uno, a la manifestación, ¿no? Como que si uno no está vibrando, ya sea en gratitud, pero no estamos hablando tampoco como para relativizar como la viaje, vos porque no tenés, vos porque no sabés lo que es viajar en el Roca a las 10. O sea, porque Sí, que bueno, lo está sabemos. esto porque me ha pasado. Sí, lo sé. Me ha Y el pasado. Mitre también. Como me ha pasado de De con Sarmiento un- ni te cuento. que estamos en Pero sí como sabes, ese es el expuestas, tema. sí lo sé, Claro, pero como estamos sí. expuestas a que nos vea cualquier persona que quizás no nos conoce, sí sabemos. Sí sabemos lo que es Sabemos viajar en todo. hora pico. Yo era el Mitre, por lo menos, Sí. apretada. Sí. No. Y 3 Y combinaciones de Sarmiento. subte para ir a Sí Citibank. sabemos. El Sí Sarmiento era un sabemos. juego de rugby. Tenía que empujar. para Sí, sí, entrar. te apretujan terrible. para entrar. Sí, sí. es terrible. Y lo cierto que, bueno, como también siempre como traemos un poco esto de que la existencia, la realidad, las experiencias que cada uno tiene, dependen también de cómo las vivamos, ¿no? Desde qué lugar de conciencia. Como cuando uno, de hecho es una manera de aliviar la carga que cada uno tiene, ¿no? Cuando uno de repente viene con una situación, nada, X, ¿no? Problemas en la casa, no sé, siempre el mismo problema, ¿no? Eso a mí me genera como una carga mental, hay que resolverlo y demás. Pero también cómo cambia cuando uno dice, bueno, esto viene a colación con esto de quizás hacer unas listas, ¿no? De qué cosas están bien en mi vida, qué cosas necesito Como hacer un cambio. separar como las aguas, ¿no? Separar Y poner las en aguas. claro. Como para no ver todo negativo, poner, Exacto. bueno, en esto sí, esto es lo que hay que modificar. Exacto. Esto lo voy a abordar ahora o lo voy a dejar para después. Porque Desde- tampoco uno puede Claro. abordar todo junto. Mirar con podés una- ver. Claro. Pero poderlo Verlo, ver y claro. mismo escribir, plasmar, vieron que es un consejo de, bueno, hay un libro que se llama el camino del artista, que es Ay, hermoso y sí. te recomienda mucho las páginas de la mañana, escribir, bueno, Cameron, ¿no? Es la- sí. sí. Y claro que yo soy la loca de los cuadernos, tengo Ay, cuadernos yo que no los también. puedo tirar. Bueno, pero O sea, está bueno releer lo que escribí, sí, ¿eh? y ahora Sí, tengo sí, algo sí. del 2021 y Tipo estoy diario re íntimo. contenta Ay, yo tenía uno porque y lo puedo cuando- traer hoy. Tenía muchos cuadernos así De chica. desde chica Sí. hasta la adolescente y un poco más.
escribía Yo escribía mucho. lo que hacía cada día, lo que hacía tal fecha, y fui acá y sentí esto. Y cuando falleció mi papá, quemé todo. Ay, bueno, ¿ves? Es un proceso. Ahí, Algo que tuviste que hacer. Como lo que me dije, ¿para qué guardé tanto? Sí, bueno, lo tuviste que hacer. Claro, lo tuve que hacer. O sea, que esto que dice Nuri, para mí es clave, y también esto de visualizarlo, o sea, en el sentido de verlo, que escribirlo ayuda un montón, y accionar las cosas que nos abruman, esto de los problemas que aparecen. Claro. A mí me pasó la semana pasada que venía con un montón de cosas que hay que hacer en la casa. Ay, sí. Pintar, no sé qué. Bueno, en un momento me levanté a la mañana, el sábado Fer no estaba, y dije, pará, hay un montón de cosas para hacer. ¿Qué? O sea, Por ¿qué eso es te ese digo, claro, montón? separar bien. ¿Qué es lo cada urgente, cosa? qué es lo importante? Hay que pintar el portón, pintar la puerta, pintar el basurín, el tacho de basura, pintar la parrilla, o sea, todas cosas de pintura. Yo lo tenía como tú. Agarré, busqué a ver si había pintura negra. ¿Había pintura negra? Sí, me puse Accionaste. a pintar. Y me Claro, puse a listo. pintar. Y eso baja y el cuando nivel. terminé dije, No era tanto. pinté todo el tacho de Pintar basura, es que era un lindo montón, encima. que lo tuve que Eso- lijar. bueno, esa no me divierte. Masillar, Esa no, parte no todo me divierte. eso. Bueno, a mí me pasó el lunes de lijar. Bueno, tuve que lijarla. Y después Yo me quedé pinté tan sin lijar. motivada que me fui al aula de 5º grado, futuro 6º, y agarré, pinté, y me Estaba pinté reservada. una mano Sí. de toda el aula sola. Y sí. Terminé obviamente los brazos con dolor, Pero es re lindo. una mano Sí, es toda lindo pintar. sola y Sí. tac, tranquilita. Lo dejé en el cumpleaños de Fausto a los chicos y me fui tucu. Sí. Volví y dije, hice un montón hoy. Claro. Y mi toma de conciencia fue, ya no me abruma. Porque Claro. ahora lo puedo ver como si haces una lista. Por eso digo, bueno, por separado. ¿Y qué voy a hacer separadito. ahora? Bueno, voy a hacer esto. Si no es como que está todo junto y Claro. digamos, uno no sabe por dónde empezar. Es como que es un montón. ¿Por Te dónde abruma la empiezo? mente hasta Te abruma que lo la bajás. mente. Hasta Claro, que yo lo bajás. el lunes Y también después, hice lo bueno, mismo. acompañado de una acción, claramente. Claro. Pero está bueno, hay otra cosita. Ay, perdón. Pero el tema es que si no te paraliza, toda esa cantidad de cosas que tienes, que tenés que hacer, Y quedás feliz ¿te después. paraliza? Claro. Yo el lunes lijé, Sí, yo- cerré todo, Sí, varios tapé todo con plástico, todo. Cuando terminé, eso era la hora. Eran las 11 de la mañana. Hasta que terminé de tapar todo con plástico porque tenía que lijar todo el living, la habitación de arriba. Cuando terminé dije, no, son las 11, no llego. Lo llamo a Lean, le digo, ¿puedes buscar a Teo? Sí, me dice, genial. Empecé con la lijadora, me puse barbijo, una bolsa en la cabeza. Hermosa, te hubiera querido No, ver. Quiero una foto. Sentía el polvo acá con el barbijo y todo. Imagínate el Sí, polvo que sí. había adentro. No, terrible. Pero cuando terminé, dejé todo así, lo fui a buscar a Teo igual, que tenía que ir a hacer la BTV. No, todo un humo dejé. Pero me fui contenta. Y ¿Fiona después estaba? vine- no, afuera Fiona. Ah, menos y mal. después vine y tuve que Me encanta, limpiar, me pero encanta. quedás feliz. Quedás Claro, feliz, sí. vas avanzando y quedás feliz. Entonces Chicas, hay que es hacer eso a fin de año. A fin de Limpiar año- la basurita, sacarla para afuera. tips de fin Y, de año. y la esperanza de que vengan cosas bonitas, con Sí, alegría. Pero sin para eso, miedos. claro, es necesario sacar la basurita. La basura. Y esa basurita también tiene que ver con la basurita Adentro. que vamos acumulando, ¿no? La famosa mala sangre. Claro, cepillar unos ¿Vieron pensamientos ese como dicho? cepillamos el Ese pelo, dicho? como dice la doctora Exacto. Laura Nassi. Sí. Claro. Pero es que los dichos no están por nada. No está por nada. Yo soy media mala por los dichos, ¿no? Y bueno, El chavo. entonces puedo compartir un consejo. Sí, Ay, sí, sí, sí. Que, porque la verdad que hablamos de meditación mucho, ¿no? Y quizás a veces está medio idealizada. Hoy Romy decía, bueno, sí, yo estoy contenta con, digamos, viviendo la 3D desde un lugar de 5D, ¿no? Como también vibrando Va hacia ahí, pasando, ¿no? va pasando. Va a pasar, pero es necesario, digamos, estar acá para poder experimentar qué es lo otro. Claro. Tal cual. Si no, no aprendo. Exacto, Sí, claro. y por ahí, qué sé yo, hay personas que dicen, no, pero yo no sé ni lo que es meditar, soy inquieta. En este mundo contemporáneo todo es rápido, ya somos inquietos, tenemos miles de estímulos, lo sabemos porque cada uno tiene un Igual hay apéndice que se llama celular. Sí, ¿no? igual hay que Totalmente. romper los mitos de qué es meditar. Por eso, Claro, la lo que meditación digo en es, movimiento. Para eso romper los mitos de qué es meditar. Entonces, quizás es a una persona que no sabe qué carancho es meditar, ni tampoco Anótense va a a ir. Medita como una diosa. Chará, muy bien, muy bien, Eso de tíralo, tíralo. introducción a la meditación. Exacto, que es algo sencillo, de lenguaje simple, aterrizado a tierra por una mujer que es Con mamá, experiencia. que es ama de casa, que es emprendedora. Pero tu que- experiencia, o No, sea, me hablo de vos, Ah. para que se anoten al, Te amo, te amo. Te estamos haciendo. para que se anoten al Medita curso de qué es manejando. meditar. Conecta con su corazón. Respira en todo momento. Manejando no. No me
Bueno, pará, entonces... No, pará que en el curso Sí, digo que sí, manejando se que puede manejando respirar. podés meditar Sí, porque sí, claro, en si es- ondas alfa. Sí, claro, si observando estás los colores. presente... Yo medito Mindfulness se puede manejando. hacer siempre. Sí, mindfulness. Pero quizás es, bueno, buscar, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Hoy que estamos a fin de año y esta frase de, ay, es muy fin de año, ay, sí, estoy como loca, ay. Ay, no. La calle para manejar, yo aconsejo que salgamos lo menos posible. Enciérrense hasta enero. Se los digo porque yo choqué un 29 de diciembre del Ah, no, 2021, que es donde tengo todo escrito esta meditación. Es verdad que la gente anda más acelerada, pero yo creo que en lugar de, sí, salir lo necesario, pero también, bueno, es una invitación a estar atento y a uno estar, digamos, enlentecerse. Eso. No sumarse a la Más locura. lento. Lo dijo Teo, Ritmos para lentos. compensar. Lo dijo Teo. Claro. Los ritmos lentos. La corregulación. Si el otro está más acelerado, yo lo que tengo que hacer Lo- es enlentecerme En vez de para poder hacer, en vez del observar. cuerpo, vieron que biológicamente, otro día me decía mi psicólogo, que en realidad es psiquiatra, es lo que voy yo, pero me decía, el cuerpo hace homeostasis, ¿no? Ajá. Naturalmente. Yo me pongo a pensar ahora que las escucho y digo, bueno, la cultura, la sociedad deberíamos hacer homeostasis. Si uno está muy acelerado, el otro Es está que en más realidad es así. compensamos la energía, ¿no? Yo que En trabajo- vez de querer luchar contra... Claro. claro. Yo que trabajo con niños y hago integración sensorial, en realidad se habla mucho de la corregulación. Yo tengo Ahí un va. niño que está muy desorganizado, una persona que está muy desorganizada, lo que tengo que hacer es lo opuesto para regular las energías y en realidad se ve y sucede. Claro. Sí, Cuanto más qué acelerado bueno. está, yo tengo que actuar más lentamente. Perfecto, hermoso. ¿No? Sí, Más y despacio, más lento, más es suave, prueba, más es ciencia. bajo. Claro. Digamos, vos Y lo, funciona. Es Los- un... Es un facto, como dicen los Funciona, chicos de- ¿viste? Claro, Bueno, está y eso lo chequeado. hace con niños Mientras y con que personas Nuri que nos tienen una da- percepción diferente de la realidad. Nos da su tip, vamos a dejar que nos dé el tip completo. Acuérdense que la parte práctica, yo me olvido a veces, tenemos que editar reels, chicas, después de esto. Bueno, parte práctica de lo que es buscar... No, entonces Nuri va a dar, no la interrumpimos. Vamos Dale, a dejar Nuri. que dé el tip y mientras tanto la enfocamos a Nuri, hacker a Nuri, va a dar su tip. Mientras Bien. tanto va a ir entrando una invitada que en un ratito va a estar compartiendo con nosotros. Pero vamos a escuchar a Nuri. Gracias. Vamos, tip de fin de año. Bueno, tip de fin de año. Entonces, ¿qué es meditar? No sé qué es meditar, no sé por dónde arrancar. Bueno, busquemos, ¿sí? Un lugar y también una actividad en donde uno pueda estar tranquilo. Esa actividad, ese lugar puede ser la bañera, si tengo bañera, puedo ponerme aromas, puedo armarme un rinconcito en el hogar que esté despejado de obstáculos, de suciedad, justamente. Es importante que haya visual para que este chakra, que es el chakra ajna, se abra, ¿no? Tiene que ser algo que a mí me abra esa visión interna, que externamente entra por los ojos, pero internamente llena un espacio mayor, ¿no? Nuri, ¿y los es aromas inspirador. también influyen? O sea, si yo de repente tengo aroma a caca de perro. Ay, sí, Pasa, influyen. Influyen, pero uno también ahí puede practicar la atención plena y en vez Bien. de oler la caca de perro, imagínate el aroma de jazmín. Uno puede crear y estimular justamente... Mira, ahí al ¿Puedo lado hacer un tenemos- detalle? Ahí al lado tenemos, mira, Nuri, creo olerte, para ya que Ay. estamos. Ay, sí. ¿Podemos usar fragancias en estos momentos para crear ese espacio también desde el olor? Me parece fundamental, yo soy fan de la aromaterapia y por eso ya hoy, que ayer Nacho no me los trajo, le dije quiero uno para cada baño Llévate próximo. uno, che. Y Llévate, después llévate. ¿Podemos manguear uno? vamos a manguear, hoy nos llevamos todas. Genial. Autorizado por está Nuri. autorizado, está Porque autorizado. tenemos otro Sí, sí. auspiciante, ahora vamos a contar. Ahora les vamos a contar, pero bueno, ¿cuál es Bien. el consejo? Es buscar formas de meditar que podamos sostener. Eso es la clave. ¿Qué puedo sostener hoy? Y quizás estar sentada una hora con los ojos cerrados y la mente en blanco. No lo puedes sostener No, hasta. yo Bueno, no lo lo puedo puedes hacer. sostener. lo puedes sostener y sos muy experto, tenés muy Sí. incorporado, o estás haciendo algún proceso también que decís. O a la bueno, noche cuando te quedas necesito. dormido. Pero ahí te quedaste dormida. Sí. Sí. Bueno, y eso no es meditar. Dormir no es No, meditar. no. Estaría bueno. Está bueno Estaría bueno. dormirse, quizás meditando, no es que No, está media hora y mal. me quedo dormida, por eso te digo. Bueno, pero media hora es bastante. Está bien, Entonces, es un tiempo bueno. Buscar formas que puedan sostener. Si a mí me está doliendo la espalda, si tengo una hernia de disco, si tengo, no sé, sifosis, Claro. bla, 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 bla. Entonces, esta postura para meditar quizás me cuesta porque tengo que hacer mucha fuerza abdominal y bla, bla, bla. Entonces, busco una pared o incluso me puedo acostar, me pongo ese aroma lindo. Quizás me prendo, yo amo los inciensos también, ¿no? Me prendo un incienso, una piedrita ahí energética. Toco, no sé, como la otra vez hablábamos también de tocar con las manos una macetita. Ay, sí. Grounding con algo. Y quizás eso lo podemos sostener, o mismo un baño con sales. Yo también a veces no lo hago, no tengo como el hábito, y cuando me mudé a la casa que tengo ahora, dijimos, tiene que ser con bañera. O sea, Claro. buscábamos casa con bañera.
y lo hago poco, pero quizás es eso, es buscar algo que podamos sostener. ¿Y cómo sostenerlo? Respirando, ¿no? Como llevando la atención a la respiración y bueno, nada, sin expectativas como demasiado elevadas. Quizás son 10 minutos, 15 minutos, eso te cambia el día y cuando lo ejercitamos de manera habitual ya estamos generando cambios a nivel cerebral, ¿sí? Esto es neurociencia. Son nuevas así que conexiones. son nuevas conexiones ¿no? neuronales. Sí. Y eso me va a predisponer y bueno, me va a generar un montón de efectos y de beneficios. Así que simplemente hacerlo simple es la clave. Mejor hecho que perfecto. Eso, esa es la Totalmente. frase que no sé quién me dijo el otro día, la voy a anotar. Muy buena. Yo lo voy a Maite anotar porque Isa. siempre digo cosas. Arroba Maite Isa, mi mentora de manifestación. Yo me formé con Está ella. bueno es una porque genia. está bueno porque a veces uno cree, ¿no? Bueno, si no hago todo esto así, no tengo todo preparado, y ese momento a veces no llega. Porque Claro. ¿quién tiene digamos, el Sí, momento dejar y la el celular oportunidad de hacer lejos, todo ese ritual? Claro. Pero por ahí Exacto. eso, las cosas simples que están al alcance de la mano y que cada uno se conoce mejor que nadie para saber qué es lo que lo ayuda. Tal cual. Respecto de los aromas, hay aromas que ayudan a que digamos uno esté más calmo y hay algunos que activan Energizan. más. Por eso quizá está bueno conocer esas cositas como para no ponerte uno que no sé, un limón te levanta, por ahí está Pero la un lavanda sabemos geranio, que relaja. y el Tal geranio estabiliza, digamos, hay un montón que Amo el ayudan. geranio. Podemos armar después una voz que Laurel. tenés ese dato. Laurel Sí, también. armar un. Sí. ¿No? Unos datitos. Siempre decimos que vamos a hacer Y algo si en no- el Instagram. no y lo no hacemos, no lo hacemos. Bueno, Yo tenemos una lo voy a hacer, invitada lo voy a que ya hacer. llegó y que ya la vieron, porque ya habló Dai y ya la vieron. Sí. Está ahí en la cámara, que es Meli Torres, Melisa, ¿no? Sí, Meli Bienvenida, Torres, que Meli. ya es counselor también. Bienvenida. Igual que Nuri, y va a estar acá compartiendo con nosotros un poco estos temas que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con la energía de fin de año? ¿Qué pasa a fin de año? ¿Qué nos pasa mentalmente? Bueno, y un poco, tenemos una encuesta que habíamos dejado que es ¿cómo viví fin de año? Nadie puso estresado, me encanta, raro igual. Es nuestra audiencia raro. que vibra en otra frecuencia. porque- Seamos sinceros, ¿no? Sí. Como que mucha gente lo vive en estrés fin de año. Porque no respiran. No sé por qué, la Respiran. verdad. Hoy Estamos es a 4. Sí. Hay tiempo para estresarse. Si Hay no se tiempo. estresó todavía tiene tiempo. Tiene tiempo. Estrésese. Tal cual. Y después llame. Después llame. Después haga déjenos terapias holísticas con nosotros. un WhatsApp. Nos Las dejan un vamos a ayudar. WhatsApp después ahí. Nos dejan un WhatsApp. Lo con vamos a su- dejar ahí. Bien, y la idea, bueno, ahí ahora vamos a cerrar esta encuesta. Ahí el hacker la va a cerrar. Y vamos a abrir otra un ratito, ya que vamos a estar conversando. Con un tema, ¿hacemos balance de fin de año o no hacemos balance de fin de año? Bueno, Nuri, ¿vos hacés o no? Sí hago, pero a veces por ahí cuelgo, digamos. Pero en realidad hago, y porque yo cumplo años también a fines de noviembre. Se te juntan los dos, porque Y es un para balance mí, también. Sí, es un momento de balance. A mí me agarra- cumpleaños. Es un buen momento, igual en general, no Y importa cuándo. A mí me cumplan. agarra en agosto, si mi cumpleaños, y me agarra el balance. Aunque Bueno, lo quiera o no lo quiera exacto. pensar, viste que es como que uno se siente diferente, empezás hace esos días, no sé, me imagino que, o me parece que a fin de año pasa lo mismo. Por más que no lo tengas consciente, voy a hacer un balance de fin de año. Hay algo que sucede internamente. Ay, bien cerca el micrófono, Acá. bien cerca el micrófono. Ahí está. Sí, ahí. Llegado el nuevo año, parecería como que a todos nos pasa, ¿no? De poder hacer una revisión, como si el año de uno personal empezara y terminara el día del cumpleaños. ¿no? Exacto. Igual hablando un poco del balance, yo digo, balance sí, balance no. A ver. Digamos, anual. ¿no? Ahí tenemos Sí. una encuesta en el chat. Vayan a votar en la encuesta. Balance. ¿Hacés balance de fin de año? Yo sabes que no hago balance de fin de año. A veces, siempre, no. Bueno, vótate en la encuesta. No hago. No hago. Pone que no. No hago, quizás. No hago. Es como yo agradezco. Soy re pesada con el agradecimiento, pero la gratitud del cada día. Es como que cada día agradezco y medito un poco de ayer. Pero- o a la noche tenemos un ejercicio que nos pusimos con el peque de decir los tres qué es lo bueno que nos pasó en el día o lo malo, qué estuvimos bien, qué estuvimos mal Ujú. y ver, ¿no? De mejorar eso. Pero Sí, eso cada es día. Haces el balance en cuotas, digamos. Claro, lo vas haciendo todos los días. Quizás Un poco la llegás, invitación, ¿no? llegás liviano Claro. Sí, sí. después. Yo creo que el balance te invita a una revisión. Entonces es como que un poco hay que ver qué es balance. O sea, se entiende igual la palabra. Pero todo lo que invita a una revisión de cómo vengo, qué quiero seguir repitiendo o quiero modificar algo.
es un poco inevitable para, si queremos, como no estancarnos, ¿no? Ahí está. Creo que hay algo que tiene que ver con los objetivos. Que es ¿No? fundamental. Tenemos, o sea, porque no todas las personas somos iguales, pero por ahí alguna tiene un sueño. Y atrás del sueño hay como pequeñas metas. Por ahí, si yo no sé, quiero ser presidente, bueno, y claramente tengo que Sí. mínimo hacer campaña. Claro. De algo, Claro. que me conozcan, que sepan que me pueden votar. O sea, Pensaríamos sí. que para que no nos lleve la vida puesto, ¿no? O sea, como que los días nos pasen en vano. Claro. ¿no? Exacto. O sea, porque después estamos en un momento donde llega fin de año y ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Claro. ¿No? La Claro. revisión sería esa. Por ahí Claro. lo más Exacto. inteligente podríamos pensar, y un poco adhiriendo a la propuesta que vos estabas dando hace un ratito, es decir, bueno, que en esos ratitos también sea un momento de revisión, ¿no? La meditación. Claro. Sí. Por más que sea esta cosa como de quietud, también lo pensaría desde este lugar. Me ¿no? puedo llevar diferentes preguntas a la Claro. meditación. Diferentes. Exacto. Y como es porque es intenciones, como que vas ¿no? viendo, vas visualizando en el momento que te vas a conectar a meditar. Por lo menos a mí me pasa que voy visualizando y van pasando y van dejando hasta que en un momento estás como en calma, ¿no? Claro. Y si es una revisión, como que yo ahora, si me decís revisar, agradezco este año, agradezco lo vivido, agradezco lo bueno, lo malo, porque todo me dio un aprendizaje y que lo necesitaba seguramente para llegar acá. Y me gusta empezar así, sin miedos, con alegría. Igual creo que, Mari, son y con cosas esperanza, ¿no? que van de la mano. Exacto. O sea, porque si yo hago un balance, si es que tú, a ver, yo creo que el balance en base a qué también lo podés hacer. Una mirada distintos es, planos. claro, Exacto. una mirada es, me puse objetivos, Ujú. por ejemplo. Entonces cuando hago balance es, más allá del agradecimiento por lo que tengo, es cumplí esos objetivos, Exacto. pude, yo con mi tablero de visión que soy re hincha, porque Quiero, para mí yo no lo hice y vos... me invitó, si estás tuve. mirando, Luli, me invitó Luli de Muebles y Sillones a hacer un taller de tablero de visión en cada una de las sucursales. Así que, Luli, Esa. Te tomo vamos la a estar palabra. en el Polo, no sé, en Cannes, no sé dónde están todas las sucursales, Muebles y Sillones. Luli, vamos a hacer los talleres. Otro día me dijo, vamos a hacer los talleres para los clientes de Muebles y Sillones. Me encanta. Tablero de visión. Tablero de visión es importante, pues es una herramienta visual, pero no todos somos visuales. Desde la No. PNL, no todos somos visuales. Entonces Claro. yo soy visual, entonces yo siempre recomiendo, uno, hacerlo con frases también, porque a veces necesitamos las frases. Pero si bien no somos todos visuales, a todos nos pasa que lo que vemos, voy caminando por la calle y veo Sí. un árbol verde, ya... Es que la información visual va directo, claro, va directo. Exacto. Y el tablero de visión, yo tengo un truco, que es que le pongo mi cara a las cosas que... Ahora les voy a mostrar. Quiero ver eso. Le pongo mi cara a las cosas que quiero manifestar. Mi cerebro cree como que ya lo logré. Es Claro, es tremendo. importante eso. Decir O sea que ya está agarro hecho. una foto del Caribe y me pongo yo. Sí, yo ahí. Bueno, tenemos cuando un audio, escribiera, ¿eh? Tenemos un Exacto. audio de WhatsApp. A ver, Esa. paren. A ver, por ahí es para Meli. A ver, hacker. Buen día, reinas. ¿Cómo están? Yo no hago balance. Agradezco como hacen ustedes. Agradezco el año, la vida. Y la verdad que no hago balance. La felicito por el programa. Un beso enorme. Es mi hermana. Ay, me Mary, parecía Mary, que tenía Mary. la voz como Es vos, el- parecida. Es el clon de Sí. voz de Mel. Claro, ella también. Y Entonces, viene como en la que misma frecuencia que la hermana. de los padres de Que sí, agradecer. que hay que agradecer, sí, está buenísimo. Pensaría, ¿no? Te- un poco, Lo que- perdón, sí. no digo esto, ¿no? De lo que ella planteaba, que realmente es como el objetivo mayor, ¿no? Que la revisión y el balance no sea a fin de año, justamente. Claro. Que empecemos antes, Me prácticamente encanta. ante cada acto, si es posible. Bueno, no tan así. No porque cada si día estamos- como nosotros no todos cada los días, sí. Porque bueno, se nos va a Hay que pausar tener un tiempo. poco la vida, claro, y hay que tener tiempo. Pero bueno, por ahí hay situaciones, hay hechos que hacen que nos detengamos, ¿no? Y eso es importante. O sea, que no los dejemos pasar de largo. Sí. Y poder hacer como este trabajo más introspectivo que cuesta, que sabemos que A veces es incómodo. a veces es incómodo por sobre todas las cosas. Nos porque- piden desde producción, que desde el control, que te acerques más Ay, al micrófono. Meli. Ay, ahí estamos. O si muy no, bajo. lo podés sacar. Ah, sácalo. Sí. Sácalo a 7 cuerdas. A ver, vos decime. Ahí está, lo agarras con la mano como Nancy. Nancy lo tenía re bien. Ah, Nancy, Ahí, stand-up. ahí está. Ahí está. Ahí Ahí te estamos. pod- ahí Ahí va, está, perfecto. Perfecto. Bueno, Recontra. y digamos, ¿no? Lo que planteaba ella de esto de poder, que no sea una cosa diaria, el de tenernos a pensar permanentemente, pero sí hay sucesos
que por ahí realmente requieren de una responsabilidad de detenernos, pensar para llegar a fin de año livianos. Claro. No que el balance arranque en fin de año y después no supimos ni lo que hicimos, ni para qué hicimos, Claro. ni cómo llegamos, ni Después por no qué se puede llegamos manejar. así. Exacto. De última, esto es hacernos responsables de la manera de vivir, ¿no? Un poco los objetivos que ella también planteaba y decir, bueno, vamos a ver cómo llego. O sea, más allá de los objetivos, digo, en las situaciones del sentir también, del pensar, que realmente lleguemos congruentes lo más que podamos. Y creo que esto realmente es generar conciencia y poder replantearnos cada vez más lo que estamos haciendo, ¿no? Y Claro, sí, porque claro, después no llegamos esperar al- enfermos. es como esperar si no llegas al- enfermos, vienen te las dan- enfermedades. Y es lo que que- dijo... o no tenemos- las enfermedades igual vienen tenemos y a veces tiempo para tenemos que cambiarlo. convivir con Exacto, ellas. ya no hay porque- tiempo. claro. Ya no hay tiempo para cambiarlo. Exacto. Tenemos que empezar a pensar de que la verdad que el tiempo, hoy las escuchaba también, corre. Y bueno, y si bien la vida nos plantea muchas oportunidades porque las cosas se repiten Sí, y sí, se repiten y se repiten para realmente mejorarnos. Bueno, a ver, mientras antes lo podamos gestionar, lo que se repite y lo que nos duele, lo que nos causa sufrimiento, muchísimo mejor. Claro. Pero eso requiere de una revisión, si no vamos a estar todo el tiempo trastabillando con lo mismo. Claro, aunque Claro. sea diaria, como decía Mari, aunque sea, voy a dormir y digo, ¿qué fue lo que hoy en el día, aunque sea así chiquita, ¿no? Eso es hacer un balance, ¿no? Exacto. Del día, aunque sea. Exacto, Y- sí, porque y lo que vos dijiste me gustó y me recordó también a que cuando anotaban en los papelitos lo que yo quería manifestar, ponía gracias porque mis deseos ya han sido concedidos. Connie Méndez, gracias Claro. Padre porque ya me escuchaste. Claro, Ay, chica. porque ya me Connie escuchaste. Méndez. Entonces Y- era una afirmación ya que estaba hecho. Y le quiero preguntar a Meli, ¿no? Ella que tiene sus consultantes o que acompaña a personas en en los procesos, ¿cómo ves a las personas, ¿no? Como que están más movilizadas, realmente traen esto. Aparece la fin de persona año en la Claro. Claro. La Aparece persona- más gente quiere consultar en fin de año. Sí, ¿saben que sí? O sea, raro, pero bueno, por ahí llegan con esta carga de que pasaron muchas cosas Claro. y a fin de año llegamos cargados y ya con todo, como a mí me gusta decir, ¿no? A veces la vida nos vas cargando como si fuese un volquete. Entonces Ajá. vamos llenando el volquete y en algún momento o damos vuelta nosotros del volquete o el volquete Nos da vuelta a nosotros. nos da vuelta, se nos cae Nos todo el amor rebalsa, encima, ¿no? claro. Entonces digo, esto es parte de nuestra responsabilidad de tomar conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, ni hablar de lo que involucra a los otros con respecto a lo que hacemos o no hacemos. No, Claro. no vamos a hablar de los otros, Sí, ¿no? vamos a profundizar. Claro, pero sí, llega mucha gente a fin de año con estas cuestiones. Y decís, bueno, un momentito ahora. Ahora Ahora, no puedes resolver todo en un No mes. se va, claro, no podemos resolver todo en Como un que mes. nos corre, lo tengo que resolver antes de fin de año. ¿Por qué? Porque sí. Claro. Para sentir que lo logré este año. Porque lo quiero así. No, o bueno, me ha pasado, ¿no? Personas que por ahí 20 años de su vida no se replantearon por qué tomaron las decisiones que tomaron. Y es complicado porque uno empezamos a despertar, ¿no? A como a una nueva realidad de sentir seguramente porque vamos cambiando, porque nuestras etapas cambian. Y decís, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Hay que retomar 20 años? O sea, Y bueno, la revisión, chicas, Sí. es más que Animarse el balance también. anual. Claro, sí, un poquito más de tiempo. Y cuando aparecen estas situaciones, animarse. A mí hace poco hice el diseño humano, mío, hace poco, yo digo, chicas, hace como 2 años, y me di cuenta que yo era, bueno, hablo en términos de los que conocen, sino bueno, busquen qué es el diseño humano, lo voy a explicar ahora. Tarea para el hogar. Claro. Yo era generadora 4-6. Entonces me hice 4 sesiones de diseño humano con una chica que me explicó todo, y me dice, vos seguramente sos de las personas que tomaban en un momento de su vida, en la adolescencia o en la juventud temprana, decisiones muy rápidas, y que 20 años después, me hizo acordar esto, 20 años después, recién ahí, te das cuenta que tomaste esa decisión y decís, che, quería esta decisión. Y entonces, dice, no a todos les pasa. Por ahí, obviamente, la mayoría de los humanos somos generadores, por eso por ahí tantas consultas con ese tema. Claro. Pero es como claro, y el otro día tuve una toma de conciencia al paso del tiempo con mi mamá, veníamos caminando por la calle, porque está de visita acá, ahora está en Mendoza, pero estuvo de visita acá, hablando de esto y le digo, ¿sabes qué me acabo de dar cuenta? Que yo siento que soy joven, ¿no? Y que tengo un montón de tiempo por delante, pero me acabo de dar cuenta que en realidad tengo más de 40, o sea, tengo 40, ya está, ya pasé el umbral de los 40 y yo sigo sintiendo que tengo toda la vida por delante. Y mi mamá me mira y me dice,
A mí me pasa lo mismo y tengo 65 y te va a pasar toda la vida. La diferencia, porque vos estás viviendo en primera Claro, persona. tu nunca vida. sentís que sos Nunca grande. sentís que no te falta vida. El tema Claro. es que vos puedas darte cuenta de eso y empezar a accionar ahora, porque la vida sí te va a seguir pasando. Claro. Y fue como, Sí. tenés razón. Y la vida en esta tierra es finita. Claro, pero mi sensación fue tipo, no, la vida o sea, tengo un montón de tiempo ya. Y sí, por eso la vida nos ofrece, para mí yo agradezco y digo, la vida me está ofreciendo cada día cosas irrepetibles, cosas hermosas también, y tratar de enfocarnos en las cosas lindas también, a pesar de lo que nos pasa, ¿no? Porque es un regalo cada día. Cada día es un Claro. regalo y tratar de ir sacando los miedos es difícil. Sí, Pero sí. tomar las cosas con alegría, con esperanza, con fe, porque también es lo que decía Romy hoy, que vibramos, o sea, Ujú. también lo que sentimos, o sea, atraemos. Entonces, El creo que secreto. está Hay bueno. una, hay una Sí. tendencia en que se está escuchando cada vez más, o por lo menos esto de, bueno, el vivir el presente sí, Sí. sí, porque hay que estar en presencia para, para saber lo que estamos haciendo justamente, ¿no? Exacto. Pero esto de olvidar el pasado, ese tipo de tendencias, ese paradigma, claramente yo no Y estoy no, de acuerdo. no. O sea Porque que el pasado claramente nos trae... es parte. claro, somos gracias al pasado. Exacto. Y bueno, yo vivo haciendo meditaciones hacia el pasado y que yo para Total. sanar, porque hay muchas cosas que Parte. somos Claro, consecuencia directa. claro, no es para quedarse anclado. Exactamente, exactamente. Esa es ¿Y la cómo sería, aclaración, ¿no? Meli, por ejemplo? A ver, vamos a aprovechar acá la pregunta. No me quiero quedar anclado en el pasado, pero sé que mi pasado es parte de lo que soy hoy. Entonces, ¿cómo uso el pasado por ahí para resolver? O sea, ¿cómo sería una forma sana, digamos, de usar el pasado sin quedarme anclado en el pasado? Ahí A está. mí me gusta mucho la palabra resignificar. Ahí va. La utilizo mucho porque creo que, pero claro, es necesaria la revisión, Claro. ¿no? O sea, para todo es revisión. Por eso después también se siente que la terapia es un trabajo. Sí, sí, claramente es un trabajo Claro. personal y creo Sí, a esta ayuda. altura, claro, Ayuda. es uno de los más importantes, ¿no? O sea, somos herramientas Exacto. existenciales. ¿De dónde viene O sea, esto que me está pasando? Claro, El entonces pasado realmente nuestro. resignificar. A veces hay personas que temen como hurgar, ¿no? Porque bueno, chicos, o sea, es doloroso, a nadie le gusta ir a revisar cosas que dolieron y demás, ¿no? Pero empecemos a perder el miedo a esto. Claro. Porque realmente se trabaja resignificando. Si no, esos fantasmas de por vida nos persiguen. Claro, aparte el hecho de no nombrarlas o no resignificarlas o no ir a revisarlas, no significa que desaparecieron. Claro. No, están ahí en las sombras, Sí, clavando. actuando y es muchísimo Acechando, peor. Claro. Acechando. Y causándonos más miedo. saliendo en todo lo que hacemos en el día a día sin que tengamos conciencia de ello. O sea, Claro. Exactamente. Bueno, y después tenemos las consecuencias, ¿no? De eso. Y después, siempre nos vamos a llevar a una revisión si estamos atentos. Porque también no todo el mundo funciona igual. Y muchos, bueno, pasan de largo, bueno, no me doy cuenta, o como que no, hasta que un Y no día... todos vinimos a este plano, en esta encarnación, a solucionar o a revisarnos o a despertar o a vivir. A muchos que se mueren en automático, viven en automático y ya está. Y porque tenían que pasar reencarnarán. ese proceso, Claro, no seguramente. sé. Sí, ¿no? sí. Pero Sí. si estás en ese proceso, ¿no? Si estás Y la en- cosa incomoda, ¿no? Claro, Porque ahí va. Que está como está. Claro. O sea, esto no hay punto de inflexión ahí. Lo que sí es las personas que por ahí estamos más incómodos o nos preguntamos mucho o pensamos mucho porque sentimos mucho. Ahí estamos incómodos. Claro, bueno, claramente. que esa incomodidad Sí. te traiga algo. Pero ¿no? ese ruido Mm. es el que hay que escuchar. Claro. Mínimamente para ahí sí invitarnos a decir, bueno, a ver qué me pasa con esto. Claro, está bueno eso, porque no o sea, a ver, cada uno tiene sus momentos y en la vida nos pasan cosas, ¿no? Y una misma situación, o parecida, no sé, una muerte cercana, un accidente, hoy hablamos de los accidentes, no a todos nos impactan igual. Hay gente que puede vivir con eso, y hay una cosa mínima que le despierta un montón y esa es su incomodidad. Entonces, Claro. por ahí ver como en individualidad cuál es tu piedra en el zapato, ¿no? ¿Cuál es tu incomodidad hoy? Que es la que tenés que mirar, observar, ponerle luz, ¿no? Sacarlo de... Porque yo creo, no sé, por ahí, mi mirada es que si nos está molestando eso es porque nuestra historia, nuestro pasado, nuestra vida nos hizo de determinada manera, nos pasaron determinadas cosas, nos dijeron determinadas cosas o vivimos determinadas situaciones que hicieron que hoy, no sé, ver este termo acá me moleste y me perturbe y no sé, haber chocado aquí, qué sé yo, no sé, o que me hayan... sí. ¿no? Que el detonante sea una situación y no otra. Exacto. Porque en realidad te puede molestar cualquier cosa en la vida. Ahí va, claro, ¿no? Y esa es mi incomodidad y está bien trabajarlo y darle el espacio, ¿no? Eso es la singularidad, ¿no? Claro. Claramente. Y siempre va a tener que ver con la historia personal.
y es lo que decían, ¿no? Por ahí un accidente a alguien le impacta de una determinada manera y a otra persona no, pero por ahí algo del accidente después de 20 años, que no es el accidente, o sea, no es el suceso en sí, algo se configura de alguna manera y hace que despierte otra cosa. Claro. Entonces Claro, empieza como por una el emoción, ¿no? Que te claro, queda del empieza momento. por el hecho, pero no es el hecho. O sea, entonces ahí te das cuenta que a la persona no le impactó el hecho, pero hay algo Le que movió simbólicamente. claro, simbólicamente. Y también por eso es que, digamos, en esta singularidad, es que no se puede obligar a otro a un despertar o a que resignifique una situación, o viste, por ahí le pasa algo a alguien y dices, ay, pero qué significativa tal cosa, viste, y la otra persona como que Pará, nada. no entiendo los mensajes de Nacho. Nacho, deja de mandarle mensajes al hacker por, por el chat, mandáselos en privado. Hacker, te pones la tanga, le manda. No. Nacho, No se use. Cuidadito con las palabras. Seamos cuidadosos. pasa Como en los este 4 chat? acuerdos, papá. Claro, chicos. Qué buen Nachito, look los tenés tiene. claros a los cuadros. Qué buen look tiene. Ah, Nacho había puesto qué buen look tiene Mariel. Le gustó tu look de hoy. Marie. O por ahí quiso decir Melissa, no sé, no, Claro, Mariel, por Mariel. eso. Sí. Mariel. Ah, Mariel, yo no leía Vos esa sos parte. Mariel. Ah, sí, pero no leía al Mariel, leía qué buen look tiene. No, qué buen look tiene Mariel. Ah, porque fui hoy a lo... Ah, hoy fue hiciste- Jero y hizo peluquería. Ah, En mi por casa, sí, por eso. Sí, Peluquero me mismo. cedió su horario, Nachito, porque yo tenía una peluca así que vivía con el pelito atado, porque Te quedó muy bien. Ah, ¿y tenés productos Gracias. Bequín puestos? Tengo productos Bequín. Ah, Y muy como Me no duché daba el ya tiempo, con yo no me lo producto pude Bequín. cortar. Ah. Entonces tengo No, que porque, hacer este bueno, Nacho, los miércoles no, por favor. La próxima. No. Citamos los viernes, jueves, menos los miércoles. Otro día. ¿Pero por qué no? Porque no llegamos. Ah, para las A dos. reinas, claro. Está bien, está bien. Yo quisiera que Meli nos cuente un poco cómo es un poquito su recorrido. La presentamos muy cortito, como que se presente ella. Bueno, Ahí es verdad, entramos de lleno, pues estamos Sí, re entramos. metidas. Claro, estábamos ya como- Ya la empezamos a usar. Da para mucho, da para Tenemos mucho poco este tiempo, tema. fin de año, fin de año. Da para mucho este tema y aparte venimos de años como muy movilizantes, la verdad. Yo pensé que después del 2020 íbamos a estar tranquilos. No, claramente, ¿no? Ingenua. Y si les digo que el 2025 es un año Sí, claramente. que astrológicamente es un año de transformación y de Movimientos. movimiento profundo. De hecho, hasta el 2027, acá María esta la tiene clara, segura. Hasta el 2027 que se acelera, que se viene la nueva humanidad. Sí. Del 2027 Si van a Dios nacer. quiere. Y en teoría sí, Ojalá. no sé, la nueva humanidad. ¿Qué significa eso? Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de la nueva humanidad del 2027, los niños Tengo una que persona para nazcan. tengo una persona para invitar que habla de eso. María sabe un montón, ¿o no de eso? O yo Y estoy- algo, algo, sí. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Bueno, Meli, Me contame. voy a sentar ahí. Ahí está, sí, de invitada. Ha sido un recorrido lo mío. Para muchos ya me conocen, saben que soy psicopedagoga, mi primer título fue ese. Después, bueno, por cosas de la vida, empecé a vibrar, a resonar muchísimo más con counseling. Ahí tuve ahí como una cosa muy de psicoanálisis o humanística. Y bueno, y ya había tenido mucho psicoanálisis también con psicopedagogía. Y dije, bueno, no, es más las cosas personales que me pasaron, las experiencias, y bueno, vamos por counseling, y ahí empecé a estudiar counseling, y todo un bagaje de cuestiones holísticas, asociadas a mi despertar, por supuesto. Y bueno, hoy fui tomando decisiones, hoy también las escuchaba, dejar de trabajar en relación de dependencia, largarme de forma independiente, ya hace casi 10 años van a ser el año que viene que me recibí de counselor, entonces bueno, ya era hora de, también hablando de los ciclos de estos, ¿no? Ya era hora de dar ese paso y fue realmente un salto de fe como algunos otros más, ¿no? En la vida. Pero que bueno, que animo, hay que darlos y uno después se siente contenido y creo que eso tiene que ver con confiar, ¿no? Hiper racional, yo era de las que decía ver para creer y bueno, y la vida se ha ocupado. De que veas. De que creas. Que creas para que veas. Se ha ocupado, chicas, y bueno, y creo que bueno, voy tratando de mejorar, ¿no? Creo que eso es un compromiso conmigo, siempre, más allá de mi profesión que la amo, y que bueno, que hoy estoy como súper feliz de ejercerla y me retroalimenta en todo, amo lo que hago. Quiero un turno. Cada vez. ¿Abordás adultos y también trabajas con...? Sí, con adolescentes, psicopedagogía un poco también me lo permite llegar hasta ahí y después sí, counseling, adultos. Sí. El acompañamiento, bueno, obviamente es de otro enfoque, otra mirada.
El enfoque centrado en la persona, Sí. dirías, Carl Roger. Sí, Carl Roger. Bueno, su frase icono, digamos, sería esta de, bueno, mi experiencia es mi máxima autoridad. Entonces, partir de la experiencia de cada uno, ¿no? Que tiene que ver con nuestra propia historia. Claro. Es lo que nos hace únicos, realmente. Sí. ¿Querés decir tus redes? Porque también vos tenés la red de Sanarte Cautiva, Ah, Ay, sí, que eso es bueno. algo muy hermoso que, ¿qué es que has Sanarte desarrollado. Cautiva? Bueno, Sanarte Cautivo es un proyecto que lo desarrollé en un momento de mi vida donde también dejé, digamos, tenía dos cargos en relación de dependencia y fui haciendo mi proceso mucho más orgánico, ¿no? Esto como de ponerle conciencia. Y bueno, dejé un cargo en su momento como psicopedagoga en escuela estatal. Bueno, eso es otro tema. Y ahí dije, bueno, dejo un cargo y no sé, el primer salto de fe. Al mes Que Dios me siguiente, ayude. realmente que Dios me ayude. No podía más igual. Al mes siguiente tenía 50% menos de sueldo, alquilando, haciéndome cargo de toda mi vida. Y bueno, digo, bueno, me atravesó el arte. Y que yo había hecho un curso alguna vez de mosaicismo. Y empecé a crear piezas de arte, empecé a estar en ferias. Ah, y eso lo vi en tus redes, sí, O sea, un poquito. No, o sea, pasó, ¿no? O sea, no es algo ni que proyecté, Qué simplemente lindo. me dejé llevar por lo que sentía, ¿no? Y bueno, ahí fue como un despertar también de ¿Cómo? Perdón, confiar, ¿no? Meli, ¿cómo es la red Sanarte arroba Cautiva. Así, arroba Sanarte Cautiva. Sí. Vamos todos a seguir En arroba Instagram. Sanarte. Ahora estoy como en una transformación también con respecto a a ese Acá está, ahí la proyecto de encontré. arte. Ahí te sigo. Pero tuviste en su momento grupos de personas que iban a Sí. hacer procesos de sanación a través del Exacto. arte y del mosaicismo. Mis artepéuticos, le decíamos, que bueno, tenían como una temática que yo proponía y después la idea era dejarnos llevar 2 horas en silencio, pues, soy muy estricta con respecto a eso, o sea, de concentrarnos y trabajar a través del arte. Y bueno, la verdad es que era un viaje, realmente un viaje. A través del mosaico y que saliera después, bueno, un espacio para compartir lo que sentíamos, Se conectaban ¿no? con las manos. Exacto. Qué hermoso. Lo que siempre hice de chicas. Y lo simbólico del mosaico, Ay, ¿no? chicas, nos Del están mosaico de la llegando vida, el mensajes. mosaico. Nos está llegando mensajes para Meli. Diana Ocampo nos pone: Dale. Meli es una genia, te acompaña con mucha profesionalidad, pero por sobre todo mucha humanidad. Gracias, Diana. Qué lindos mensajes. Qué hermoso. Ay, sí es consultante. Ay. Gerardo Toro Lutier. Ay, mi hermano. Hermano. Ah, mira, Ay, hoy cómo están mis tus hermanitos, hermanos soy on presente. fire. Hoy sí pude verlas en vivo, chicas. Las felicito por el Ay, qué programa. bueno. Gracias. No tuvo terapia, hoy no tuvo Abrazo. quimio. Ay, mi amor. Bueno, muy Gracias. bien. Sí, gracias, hermanito, te amo. Chicos, votaron mucho esta encuesta, quiero decir. A ver. ¿Haces balance de fin de año siempre? A veces no hago. Mucho a veces. Bueno, ese a veces es para revisar, ¿no? Por ahí, ¿qué es a veces? Yo siempre las no decisiones o las parcialidades, ¿no? ¿Qué significa, no? A veces. ¿Hago, no hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué no lo hago? ¿No? Empezar a revisar un poquito ahí, ¿no? Está bueno, como la repregunta. La repregunta. ¿Qué dice Nachito que lo censura? No, Nachito está Está ¿Qué pasa, en una Nacho? interna con Lo el hacker, porque censuramos a estuvimos... Nachito. Bueno, Lo yo sé de censuramos. qué viene, lo censuramos. Está censurado. Están pidiendo insumos, presupuestos, pero hoy por hoy hay que ofrecer mucho más los productos Creolerte para Hablando de poder avanzar con productos, más gente, inversiones para tenemos Improts. regalitos para la invitada. Yo en realidad medio Ah, manoteé qué así nomás, lindo. pero ahora le vamos a Bueno. armar una buena bolsita, depende con qué. Pero bueno, me pareció lindo mostrar que este shampoo se tiene que llevar sí o sí. Sí. No, pará. Y este Shampoo también. sólido Ah, de el Argan, acondicionador Son muy Acondicionador. buenos, chicos. Muy Sí. buenos. Son buenos, Sí. lavan bien el pelo, porque Sí, no hoy es me eso que te lavé. pones y te queda No. el pelo sucio. Hace una El pelo lo espumita. lava bien, Espumita. hace espumita, tiene rico Hablando aroma. de Es- aromas, como el precursor de Creolerte, ¿no? Los perfumes. Exacto, perfume. capilares. Ese es perfume Capilar. para el pelo. Te morís. Probalo, tirate ahí. ¿Y cuál es el probalo. nuevo Olilo, olilo. auspiciante? El nuevo auspiciante Creolerte. Creolerte. Ahí está, lo tiene Nuri ahí adelante. Ah, ¿lo puso? Sí, todavía no tenemos No está. como, Ah. así como todavía no está, no podemos como ofrecerlo así oficialmente, así como para que compren, porque todavía no tenemos toda la línea completa acá para decir, pero sí tenemos, ya podemos empezar a decir que se viene, que ya en breves lo van a poder conseguir y que ya está aromatizando nuestros espacios. Antes tiré acá un poquito ese que es de maracuyá.
Tira, Mari. Es un aromatizante textil y de ambientes, pero bueno, pronto se Los van a amo. venir con las varillitas. Como va a ¿Vienen ser toda velitas? No sé, ¿no? Me parece. Van a Más la adelante, idea es que ¿no? haya Sí, todo, toda la como línea que de- sea bien completo y que nada, pueda acompañarnos también en estos momentos de meditación Sí, totalmente. express. Bueno, quizás es prender una vela y observar Tal cual. El cómo fuego. ese fueguito, Me gusta cómo para se la ropa mueve. también. El fuego que Ahí, transmuta, para la chicas, ropa, qué es importante. textil. Está Sí, sí. buenísimo. Algún día vamos a hablar del fuego. Ay, Sí. Fire. Signos de fuego, levanten la mano. La única que me Agni, pudo Agni. limpiar real. Signos de fuego, levanten la mano. El fuego transmuta. El fuego es un maestro y un ayudante y un asistente excepcional. Sí, en rituales de fin de año está bueno ya que hablamos de fin de año, prender fuego, cosas que querés que se alejen, cosas que querés que vengan, pero Ujú. lo que vengan lo puedes poner Quemar. quemarlo y tirarlo en la tierra, en alguna macetita, porque para donde están las plantas, porque va a crecer eso que decías. Sí. Sería uno de Sí. los rituales. Yo lo que Hacerlo hacía abono. cuando era chica en mi casa, quemábamos ropa vieja. Ay, mira. Venía del campo eso. Mirá Mirá vos. Mirá qué Quemarlo bueno. viejo. Está Quemarlo bueno eso. viejo. Sí, bueno, hay miles de rituales igual. Quemarlo viejo, dar lugar a Qué lo lindo. nuevo. En Sí, ¿no? Oriente, Agni es Agni Dev, es un semidios, se considera también algo como sagrado, justamente por esta capacidad de la transmutación, ¿no? Para que algo crezca tiene que haber una muerte previa, una destrucción. Y hay muchas ceremonias de fuego que amo. Amo el fuego. Sí, Amamos, sí. amamos. El fuego amo el calienta, el fuego. fuego da luz. Sepan que en el retiro de las reinas va a haber una ceremonia de Va a fuego. haber seguro. ceremonia. Va a haber fuego. Ahí vamos a De invitar a fuego. Feria y a Lean, que le encanta el No, fuego a los no, dos. que no venga, Que vengan a Fer. hacer el fuego. No, Ya te va, no. ya te va, Nos quita te va a poner el protagonismo, ¿no? chori Sí, ahí. no. Que no venga. No, ahora viste que no. No, pero que Que no venga. Que se queden con los chicos. Que se queden a cuidar los chicos. Claro. Que hagan asado por su lado. No, para. Lejos, lejos. No, y esto de que decías, ¿no? De la muerte, pensaba mientras me bañaba, ¿no? Yo cuando me baño pienso. Bueno, muy Eso bien. también es meditar. Eso también es medición, me claro. encanta. Pensaba esto de la muerte, ¿no? Y de que sentimos esta pequeña muerte quizá también a fin de año o cuando hacemos los grandes balances, sentimos esa pequeña muerte para dar lugar a lo nuevo. Es como una nueva oportunidad. Como lo es cada día, y Mariel lo tiene como muy vivido a esto de, ¿no? Del De día a cada día. día. Ujú. También es un momento de una muerte y un renacer, que muchos lo tomamos como esa oportunidad. Bueno, ahora qué voy a proyectar nuevo. No, Sí. pero bueno, es necesario Está estas bueno pequeñas emprender, muertes sí. internas. Y además la creación, como ella se vinculó con el arte, fue como parte no sé, creo que ahí, pilar de Fue su eje. despertar, ¿no? Sí. Fue un eje. Te sanó. Y el arte, Te sanó. crear, tiene que ver con el creador, ¿no? Claro, el creador, bueno, acá está, ¿no? Ay, cómo Articulando llega ese todo olorcito. más allá de nuestros tiempos, ¿no? Que quizás son lineales o nuestras expectativas. Hay un tiempo para todo y ese despertar que te llegó justamente, por eso es como muy hermoso también el arte y también se considera una terapia, ¿no? Un día la vamos a invitar, bueno, ahí se me ocurre también a quién invitar, que ella es facilitadora de arte terapia y hace formaciones y cómo a través de hacer, no importa qué está bien, qué está mal, uno lo puede como Cuando pintamos paredes. poner en Exacto. práctica y eso Arte. también Eso es una también. práctica espiritual, eso nos conecta con el espíritu porque Claro, también porque estamos lo creando. alimenta, estamos Lo que creando, vos estamos decís, estamos canal directo del conectando con el creador, tal Ahí va. cual. Entonces, aguante, Sí. ya le estoy siguiendo. Parte del Me proceso, encanta, claramente. me encanta, me encanta. Chicas, no puedo creer que son las 11. No, Sí. increíble, se nos Ya pasó tenemos que rapidísimo despedir. hoy. Acá el hermano de María, Gerardo, nos pone, coincido en que hay que hacer el balance. Eso, lo contrario a la hermana y a María, muy bien. Eso No, nos pero yo permite- hago balance cada día. No, Claro. el balance de Es año. que es lo ideal. Para llegar en algún liviana a punto. fin de Para año. escuchar lo que dice tu Claro, es lo hermano. ideal. Vamos a escuchar el Escuchar lo que dice mensajito. tu hermano, que es re lindo también. Sí. Eso nos permite observar en quienes nos hemos ido convirtiendo a través de las decisiones que hemos ido tomando. Wow, Sí. eso habla de responsabilidad, ¿eh? Sí. Lo sí. queremos un día en el programa, ya se lo dijimos. Sí, ya va a El venir. otro día Te queremos en el programa un día. hicimos la prueba el otro día de tener audiencia, así como que venga audiencia en vivo, que estuvo, sí.
Y bueno, se sentó acá en un momento, tuvo el rol, no quiso salir en cámara. ¿Quién? Oski. Oski vino a observar. Ya va a venir otro día. Va a Que venir. venga, que yo no lo vi. Lo amamos a Oski, un divino. Y vino y estuvo acá y se sentó en lugar de Rosy, vino y empezó como a hablar con el micrófono medio en off, estuvo ahí participando, pero estuvo bueno, podríamos poner como audiencia. ¿no? Poner como si fuera un muñeco. Vamos a poner un No, que venga gente a estar A acá, estar y acá. a opinar, Sí, a sí. contar, le damos el micrófono. Porque también es una retroalimentación Claro, linda lo que es sea. lindo. Es lindo. Es lindo. Sí. Cuando Sí. quieras, Meli, te podés venir. Claro, Bueno, cómo no. Muchas venimos en gracias. audiencia. Está cerca. Gracias por la invitación. Sí, estoy cerca. Bueno, gente, estamos Bueno. llegando al final, no lo puedo creer, nos quedó recorto para mí, Sí, nos queda hoy- recorto. Perdón, chicas Meli, si te quieren contactar para una consulta y eso, lo hacen a tu Sí, al Instagram. Sí, ¿Cuál? clr.melisa.f.t. Así, CLR. Sí, punto melisa Punto. punto f.t. Bien, perfecto. Espero ahí que salgan nuevos consultantes. Yo también soy counseling, pero sin ejercer, en lo práctico me aboqué al yoga. Como que dije, bueno, mi trabajo es a través del movimiento. Y el cuerpo, bueno, bueno. habla. Y Sí. las personas hablan en la clase también. Así que, bueno, he acompañado procesos. En todos lados hablamos. eh, También hay que humano. hacer trabajo. Pero me encanta. En las clases de canto Tengo muy también. lindos recuerdos de la carrera. Bueno, nada, hermoso, hermoso. Gracias por Qué lindo. traérmelo al presente. Mi hermana No, estudiaba qué bueno. counseling en el GCI, ¿en dónde era? No, el GCI es donde yo estudié Gestal. Mi hermana estudiaba counseling en San Isidro, pero no me puedo acordar dónde era. ¿Olos? Olos, Olos, esa es la Olos, en Olos, sí. Yo en ISIS estudié en otra. Sí, Me sí, sí. muero. En Bartolomé Mitre. Estuve en Ahí Olos está, también. mira las Capital. redes de... ahí es está, terapia. gracias. Lo cambié, Hacker. era clr.melisa.f.t. A ver, La cambié Hacker, hace nos poco. mostrás el perfil para. Ahí está, ahí lo leemos. Es terapia-clr.melisa.f.t. Ahí la pueden seguir. Gracias, Hacker. Ahí está, genio, Gracias. genio. Y ahí la pueden contactar, le mandan mensajito y le piden por ahí una consulta. Ay, una qué hermosa sesión. estética. Me encantó la Algo de lo que estética. hago. Sí. La vi y estaba privada la red. Ahí le mandé un reto sí, a sí. Dario. Ah, como yo. Claro, Yo la tenía todo Toda privada. la retaban. Por eso no me Dile sigue que abra nadie. las redes, que Claro, abra por las eso redes. La verdad era a las 12 de la noche y me estaba retando. con Abra eso, las redes, ¿no? porque cuando la abrimos vi la estética hermosa. Digo, mira Hermoso, todo lo que ¿viste? se está perdiendo el mundo. Es hermosa. Por la tenerlo estética. privado. Claro, sí, me encantó. Muchas gracias. Chicas, Sí, este gracias. viernes va a haber una prueba, no sé, vamos a arrancar a ver si arrancamos los viernes. Vamos a estar Sí. con Bren, vamos a hacer algo. No sé, si ustedes no se pueden sumar este viernes, ¿no? No hablamos mucho, pero... Este viernes no. no. Arreglando cosas en vivo se llama. Sí, pero está Lo que bueno. también ¿Qué tenés que podríamos hacer el viernes? ahora que empiezan las vacaciones, que Sí. no tenemos que Puedo. correr con los Aleatorio niños, puedo. media horita más. Ahora podemos ver. Los ¿no? miércoles, media horita más. Claro, como no corremos a la escuela. Está bueno. Tengo que correr mi terapia. Me está esperando la psicóloga. hablando de todo. Te tiene que Bueno, volar. te está Me mandó un cobrando audio, también. sí, me está Así cobrando que todo. mejor que... Corre la media hora. Me mandó un mensaje, no sé qué dirá. Corre la media Te hora. estoy esperando. Mirá que no me puedo quedar más de las 12, ¿eh? Un Estás audio. perdiendo tiempo. Un audio por no ahí lo te puedo está escuchar. diciendo, no puedo, no tengo No, porque hace un internet. rato me mandó el link. Ah, pero por ahí te dice, no tengo internet, se me Puede cortó ser. la luz. Puede ser. No sé, no nunca sabe. Bueno, gente, gracias a la gente de Bekim, Cosmética Capilar, Innovación Continua, que nos auspician. Gracias a ellos tenemos este espacio y ahora, a partir de ahora, también gracias a la gente de Querer Olerte. olerte. Fragancias Vamos con el para mundo aromaterapia. olerte mejor. Para olerte. no sé. Pero bueno, no importa. Para los espacios y Para los ambientes. espacios, ambientes, la verdad es que el aroma está buenísimo, estuve probando algunos y acá tenemos ahora aromatizado con maracuyá. Así Divino. que vayan Ah, a divino, después sí. chusmear las redes, @creolerte, no sé si es @creolerte ok, pero no importa, busquen Creolerte en Instagram. Ya tienen Instagram, ya van a ver algunos videitos con Rosy ahí aromatizando su hogar, que es hermosísimo. Nos vemos el viernes, en principio, con Bren Villaflor, Sí. y tenemos una invitada que es Lucy Clar, que es una chica también compañera tuya. Ay, Viene Lu. Lu, me dan ganas de venir. Y bueno, por ahí te escapas Te un estamos ratito. convenciendo. Claro. Vamos a ver, viene Lu desde Martínez y parece que viene presencial. Esa Estamos vida. empujando ahí que venga Vamos. presencial. Qué Yo la lindo. conocí en persona. Le en una preparamos un constelación. tentempié. No sé si la va a convocar, pero... No sé, pero... un regalito de Bekim. Yo, Sí, creo leerte. yo me quedé en contacto con Lu después de la constelación, estuvimos hablando, una genia, me encantó, la adoré, así que la invitamos ahí para que venga a hablar de los ciclos, porque estamos hablando de cierre de ciclo, así que seguimos con este De tema. acá a fin de año. De acá a fin de año, cierre de ciclos, rituales, portales, todo, vamos a meterle. Todo. Cada día y en este día dice el Indio Solari. En principio, nosotras 4 nos vemos sí o sí el miércoles que viene a las 9:30 por este mismo canal. Nos vemos. Un beso. Adiós. Muchas gracias.